Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres o amaneceres, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, el responsable de todo lo que aquí ocurre, a quien hay que echarle la culpa de todo lo que pasa. Y les doy muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más, un jueves más, en nuestro streaming, donde tratamos de recorrer cosas que más o menos han pasado o nos están interesando de lo que está pasando en el mundo, y de verlo quizás de una manera un poco distinta, de verlo, pues no sé, con una visión racional y un poco más desapasionada, porque ahora todo se hace con una pasión enorme. Y yo no soy enemigo para nada de la pasión, al contrario, soy alguien que cree que las emociones y el arte y todo lo que se siente bullir en el alma está perfectamente bien, pero para las cosas de la realidad se aplica la realidad y no se deben aplicar las vísceras, porque acabamos votando hasta por el que no debemos, hasta por el enemigo. Ese es pues el punto. Yo tengo un montón de cosas que quiero hablar, a ver si nos da tiempo de hablarlo todo, pero al mismo tiempo, después de lo que comentamos la semana pasada de qué esperaban ustedes o no de este streaming, de este espacio de compartir, que no me gusta llamarlo podcast porque no es un podcast, pues parece que lo del chat les gusta a ustedes, entonces seguimos con el chat y seguimos peleándonos por aquí. Sí quiero comentar una cosa del video de ayer. El video de ayer fue que fue el legado de von Däniken. Erich von Däniken es un vendedor de patrañas pseudocientíficas relacionadas con el pasado humano, donde se dedicó a decir que todas las grandes logros de las culturas de personas con piel oscura en realidad se los habían regalado los extraterrestres, que no sabían ni siquiera hacer un montón de cosas para crear una pirámide. Usted sabe que la forma más sencilla de crear, de amontonar cosas, si no tienes argamasa, cemento, concreto, hormigón, pegamento, pues es una pirámide, ¿no? Por eso la fruta se pone como pirámides en los mercados. Es la forma más fácil. Si quieres hacer un edificio cuadrado de limones, pues te van a ir a la mierda los limones. Tienden a una situación de menor resistencia, que es la de la pirámide, y como no tenían argamasa, cemento, hormigón o pegamento, los antiguos griegos, los antiguos mayas, los antiguos aztecas, los antiguos eran los mongoles los de Camboya, bueno, en todos lados donde hay pirámides, pues hacían pirámides, pues la forma más fácil de amontonar cosas, ¿no? Si tú quieres echar tierra en algún lado, toma la forma de un cono, una pirámide naturalmente, pues es la forma de menor resistencia. Entonces, pues vinieron los extraterrestres, les enseñaron a hacer pirámides, pero no les dieron cemento, hormigón, pegamento, concreto, algo para poder realmente crear unos edificios así como los que hoy vemos en el Golfo Pérsico, ¿no? En fin, que eran unos extraterrestres muy limitaditos. Y esta afirmación de von Däniken le permitió vivir como príncipe desde 1968 hasta hace un mesecito, cuando finalmente murió sin haber pagado nunca las culpas de sus estafas extranormales, aunque pasó bastante tiempo en la cárcel por sus anteriores pillastrerías. Porque desde los 19 años estuvo en dimes y diretes con la ley. Y lo que pasa es que esto yo no lo pensaba hacer hasta que me di cuenta, y vamos a ver otra cosa hoy de eso mismo, que sigue vigente, que la gente lo sigue viendo y que la gente sigue leyendo sus libros absurdos y que sigue teniendo un ascendiente en ciertos sectores de la población. Claro, yo me enfrenté a von Däniken, al hecho von Däniken, pues allá en los años 70, 80, ¿no? Cuando inventamos la idea de las tortillas de los dioses, que se le presentó a von Däniken y estuvo a punto de tragársela, no de tragársela, pero de usarla en sus libros para seguir embaucando ingenuos. Pero bueno, se hizo la crítica. Carl Sagan hizo una extraordinaria crítica de las estupideces de von Däniken. Todos los arqueólogos, egiptólogos, mayólogos, mexicólogos, no, lo que estás diciendo son estupideces, no es cierto. Ay, es que miren, este dibujo parece que tiene un casco espacial. No, mire, es una
tocado ritual que se utilizaba para las ceremonias, porque los que saben, saben, y los que no saben se inventan las cosas. Entonces yo pensaba que por allá de los años 90 había desaparecido von Däniken. En 2003 hizo su parque de diversiones, el Parque del Misterio, que eran siete atracciones distintas, con 7 culturas de estas de las que él decía que todo lo hicieron los extraterrestres. Y bueno, fracasó a los 3 años aquellos, la gente no iba, quería que fuera 500,000 de personas al año, no iban ni 200,000. Y bueno, se perdió el dinero y ya fue la última vez que yo supe de von Däniken. Pensé que había desaparecido y que ya nadie le hacía caso, pero descubrí que sí le seguían haciendo caso. Entonces por eso hice este video el día de ayer sobre el legado de Erich von Däniken. Espero que me parece que les divirtió, tiene visualizaciones, tiene interés, pero me preocupa qué tanto de lo que a mí me parece que ya está superado no está superado y quizás tendría yo que volver a ello. Quizás ustedes me pueden ayudar un poco para eso, ¿no? Y vamos a ver qué me dicen ustedes. Dice Miguel Martín, vi un video del canal Fonseca donde hablaba de la corrupción de la banda del Peugeot. Para contrastar, me gustaría saber tu opinión. Bueno, la banda del Peugeot es un invento, es una mentira, es una fabulación del PP. Es parte de la crispación que está haciendo, donde acusa al presidente Sánchez de las trapacerías que se le descubrieron a 3 de sus colaboradores, a Koldo García, no me acuerdo cómo era el otro, y a Ábalos, que llegó a ser ministro. Y efectivamente, en el momento en que hubo datos suficientes de que estas personas eran corruptas, porque como en el Partido Socialista Obrero Español hay personas humanas, o se cuelan algunos corruptos, o se corrompen algunos. Te voy a decir cuál es la diferencia. Mira, en cuanto se supo que estas personas tenían indicios clarísimos de haber cometido delitos y el Poder Judicial estaba actuando contra ellos, fueron echados del partido, fueron entregados. Y por supuesto se ha ofrecido disculpas por no haber tenido la vigilancia necesaria, que a veces era imposible tener. Oye, ¿y por qué no lo descubrieron a tiempo? Porque los ladrones y los pillos actúan subrepticiamente, no actúan abiertamente. Entonces, pues, obviamente puedes tener un colaborador que sea un pillo, les pasa a las empresas, les pasa a los gobiernos. La diferencia es esta, mira, cuando se descubrió que el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, había hecho una trapacería brutal con las mascarillas y ganado un montón de millones a costa de los presupuestos que se aplicaron para enfrentar la pandemia en 2020, pues no ha pasado nada, ¿no? Confesó y luego, cuando alguien dijo que era un delincuente confeso, dijo que él no había confesado nada y empezó a demandar gente. Lo defiende todo el Partido Popular, lo defiende, por supuesto, su novia. Toda la gente del Partido Popular que tiene procesos en marcha, que son montones de procesos. Hay una multitud, creo que son sobre 29 o 30, o más de 30, los peperos, los ministros, miembros del Partido Popular que están en la cárcel. Pero de esos no hablan personajes como Fonseca. ¿Por qué? Porque son los suyos. ¿Te das cuenta? Entonces él nunca se va a meter con la corrupción en el PP, con la corrupción del Poder Judicial, que tiene una persecución delirante contra el gobierno sobre bases absolutamente endebles o absolutamente inventadas, como todo lo que se ha hecho contra la esposa del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez. No, porque él le influyó para que a ella le dieran una subvención. Sí, la subvención se le dieron cuando él no era ni siquiera más que concejal en Madrid. Y o sea, se les olvidan los tiempos cuando era presidente. Ayer todavía el Partido Popular acusó al gobierno de Sánchez porque quieren politizar el desafortunado accidente ferroviario de Adamuz. Y lo que señaló es que se acaba de sustituir al responsable del área técnica de ferrocarriles de Renfe por un
periodista que no sabe nada de técnica y que esto lo había hecho Sánchez y por tanto Sánchez tiene la culpa del descarrilamiento de los desafortunados muertos y por lo tanto debe ir a la cárcel. Sánchez se subió ayer a la tribuna y dijo, oiga, mire usted, el responsable técnico está allí desde 2017, no es cierto que lo hayamos cambiado. Y en 2017, cuando se le nombró, no era presidente yo, era presidente Rajoy, y el señor es un ingeniero con 20 años de experiencia en el mundo ferroviario, tiene toda la capacitación necesaria para estar allí, y un accidente es un accidente. Sobre todo porque el accidente fue provocado por la ruptura de una soldadura de una subcontrata. No fue y lo rompió Pedro Sánchez ni el ministro Puente. Te pongo esto para decirte qué pasa cuando Díaz Ayuso deja morir 7,000 ancianos en las residencias durante la pandemia. Pues no pasa nada. ¿Qué pasa cuando Amazon se desaparece mientras la DANA mata a 300 valencianos? No pasa nada. Cada vez que hay una desgracia en la que interviene el PP, no pasa nada. Y los Fonsecas y este tipo de gente callan. Callan porque es su gente. Y ellos están totalmente dispuestos a avalar la corrupción de otros. Al menos en el Partido Socialista, cuando se descubre un corrupto, se le echa. Al menos nos da vergüenza que haya corruptos en nuestro seno. Se defiende a quien claramente es inocente, como es el caso de Begoña Gómez, por poner un ejemplo, pero... o el hermano de Pedro Sánchez, que también está siendo perseguido sin bases reales. Los propios fiscales han dicho que aquí no hay nada, pero los jueces leales al PP siguen adelante con los procesos. Pero el Partido Socialista tiene un código ético votado por todos los militantes y que se cumple. Y al que comete un atropello y al que es corrupto, porque los hay, y no vamos a decir que no los haya en el Partido Socialista, se le echa y se le entrega y si va a ir a la cárcel, va a ir, y no se le paga la defensa. Mientras que el Partido Popular ha gastado millones defendiendo a sus corruptos y gente que ha acabado en la cárcel, como Bárcenas o como, no sé, fue el que fue ministro de Hacienda, Montoro. Entonces, que Fonseca luego vaya y hable de 3 corruptos, de además en cantidades absolutamente ínfimas, gravísimo que sean corruptos, pero comparado con los millones que se ha levantado el PP, con los millones que la presidenta de Madrid le da al hospital privado con el que tiene relación su novio, hombre, si quieres jugar a la honestidad, hazlo así. Pero si tú solo quieres acusar la deshonestidad, por relativamente pequeña que sea de los socialistas, y no miras a la terrible deshonestidad, corrupción y desprecio por la vida humana del Partido Popular, ¿qué credibilidad tienes, no? Díganle a Fonseca que a ver si un día es honesto. Igual le gusta. No creo porque él vive en este ambiente, su familia es familia de dinero, familia de una derecha histórica, etcétera. Y él tiene el negocito de difundir aquello en lo que creen. No está interesado en difundir ni los hechos, ni la verdad, ni los acontecimientos reales, ni información suficiente para que usted tome su propia determinación respecto a la realidad que enfrenta. No, él quiere convencerle. Bueno, mis ideas sobre el resultado de las elecciones en Portugal, en España. En Portugal ha sido maravilloso. Y el problema en España es que el golpeteo brutal del sistema Finkelstein, que así se llama, porque lo empezó a utilizar el asesor de política Finkelstein en Hungría para promover a Orbán, está funcionando. O sea, tú no puedes ver los resultados de la economía española, que son fabulosos, que son magníficos, que son reconocidos en todo el mundo por revistas de derecha como el The Economist o el Financial Times. New Statesman ahora está diciendo que Pedro Sánchez es el líder europeo. Duplica el crecimiento español, el crecimiento de toda la eurozona. Es el motor económico de la eurozona. Ha reducido el desempleo, ha aumentado los salarios, ha creado un empleo de mejor calidad. No el ideal que todos desearíamos, pero ha avanzado muchísimo hacia un empleo ideal. Pero el golpeteo diario, tú abres un periódico, abres The Objective, además la cantidad de gacetas
de la fachósfera, The Objective, Vox Populi, el Mundo, La Razón, el ABC, el Confidencial, 20 Minutos, son todos periódicos que están todo el día diciéndote que Sánchez es un tirano y un corrupto, sin que haya una sola acusación, en serio. Pero eso pega y le pega a la gente que lee a von Däniken y no se está enterada de que hay verdades que refutan a von Däniken, como lo dije yo precisamente al final del vídeo, ¿no? Además me pregunta Guillermo, perdón que no veo, Guillermo Caicedo, 508048, además de Grecia, ¿qué otras civilizaciones tuvieron algo que podríamos decir que es democracia? ¿Qué podemos decir que es democracia? Si me lo dices tú, nos podemos decir. Mira, siempre hubo instituciones en las que el pueblo podía opinar o decidir. Hubo reyes que fueron electos, pero no por una democracia popular, sino por los varones, los dueños, los terratenientes, los grandes guerreros, los poderosos y la iglesia, y elegían a un rey. Bueno, hay una elección democrática, pues tanto como la elección del Papa es democrática por los cardenales cuando se encierran en la Capilla Sixtina, ¿no? Pero en la India hubo ejercicios similares a la democracia, en los países nórdicos había instituciones democráticas, los guilds, por ejemplo, los grupos los sindicatos, no eran sindicatos, eran hermandades de pescadores y de zapateros y de curtidores y de comerciantes de vino y demás, tenían en sí, dentro de ellas, una estructura democrática. Pero una estructura democrática como la griega no la hay. Pero la griega duró solo 200 años. Y acuérdate que solo votaba el 20% de la población. No votaban las mujeres, no votaban los esclavos, no votaban los que no tenían tierras. O sea que solo podían votar los hombres con dinero. Pues esto es como cuando los nobles nombraban al rey. Pero la diferencia es que a quien nombraban lo podían quitar en Grecia, y en otros, cuando ya nombrabas un rey te lo tenías que tragar hasta que se moría, ¿no? Y luego su descendencia si había sucesión. Entonces no hay nada específico como la democracia griega, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Esos 200 años de democracia de Atenas no tienen nada que ver con lo que llamamos democracia desde 1776, desde la Ilustración. La democracia que imaginan los ilustrados no es, está inspirada en Grecia, pero no es la democracia griega. No nos gustaría la democracia griega, no viviríamos en la democracia griega. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Antonio Grael, que muy aclarador y hasta divertido la fonda de von Däniken, si no fuese porque, me dice, muchos le siguen creyendo. Sí, es que yo pensé que estaba ya totalmente superado. Claro, yo estuve en la lucha desde el principio y entonces pensé que ya acababa esto. Esta es de las mentiras de estas que se están difundiendo y es bueno que la aclaremos, aunque voy a hablar luego del tema. He oído a gente decir que las redadas antiinmigrantes de Trump han sido mucho más laxas que las de Obama y que los medios satanizan a Trump sin razón. ¿Cuál es su opinión? Esto es una mentira. ¿Qué quiere decir con laxas? ¿A cuántos ciudadanos estadounidenses asesinaron los agentes de inmigración de Obama? A ninguno. ¿A cuántos inmigrantes asesinaron? Pues a ninguno. Estos llevan ya 32. ¿A cuántos inocentes les dispararon? Pues a ninguno. ¿Por qué? Entonces, porque Obama deportó a más gente que Trump. O por lo menos deportó grandes cantidades de gente. Trump lleva un año, pero al parecer Obama deportó un montón de gente. ¿Cuál fue la diferencia? La policía de inmigración de Obama investigaba personas que estaban irregularmente y cometían delitos, los estudiaban, los buscaban, los encontraban con una orden de arresto, los arrestaban, les ponían sus esposas, se los llevaban, se hacía un juicio de deportación
y una vez que perdían el juicio los subían a un avión y los echaban. Muchísimos, sí, pero con un proceso legal y humano. No lo puedes comparar con las golpizas, la barbarie, el decir, de tener a gente de la inmigración de Estados Unidos entrando en casa de estadounidenses que les dicen ustedes no pueden, la gente adentro les está diciendo ustedes no pueden entrarse en una orden judicial y estos dicen la orden judicial a mí me da igual, les dan 2 bofetones y se meten hasta la cocina. Están deteniendo a la gente sin órdenes judiciales y están deportando a la gente sin procedimientos judiciales, que no son procedimientos judiciales que hayan inventado los inmigrantes. Son los procedimientos judiciales que Estados Unidos ha desarrollado para impedir que se abuse de aquellos que tienen derecho a estar en Estados Unidos o que no están haciendo nada malo. Pero cuando tú mandas unos gorilas con permiso para matar, para golpear, para ejercer la absoluta violencia, sin ajustarse a las reglas a las que cualquier policía de Estados Unidos está sujeto cuando se enfrenta a un delincuente, ya no te digo, una persona que solo comete una falta administrativa, porque estar sin papeles en los Estados Unidos no es un delito, es una falta administrativa. No es para que te agarren, te den de tiros, te amenacen con un arma de alto poder, te aten y te lleven arrastrando con esposado. La diferencia es enorme. Esas leyes se las ha dado Estados Unidos precisamente para impedir abusos. Como dice la gente, oye, es que claro, los derechos humanos de los criminales, pero ¿y qué pasa con los derechos humanos de nosotros? No, mira, los derechos humanos que también tienen los criminales, pero fundamentalmente son para protegerte a ti, para que no llegue la policía y te acuse de algo que tú no hiciste y te detenga, sino una orden judicial, te encierre en una cárcel sin que lo haya decidido un juez, te incomunique siendo tú inocente. Entonces, como eso no nos gusta, decidimos que a nadie se le puede detener sin una orden judicial, a nadie se le puede incomunicar, a nadie se le puede golpear cuando se le detiene, a menos que presente resistencia, obviamente, etcétera, etcétera. Es decir, esas reglas se pusieron no para beneficiar a los delincuentes, sino para beneficiar a los inocentes que pueden ser confundidos con un delincuente. ¿Sí? Entonces, no es que los medios satanicen, los medios no satanizan, es que tú tienes los vídeos. Gente, hay una chica estadounidense que acaba de salir, le dieron 5 tiros, logró huir en su auto con 5 tiros, afortunadamente en lugares no mortales, y lo que dijo Home Security, el Departamento de Seguridad Interior, que lleva a cabo Kristi Noem, la mataperritos, declaró que esta mujer había embestido un vehículo de agentes de ICE buscando matarlos. Pero ahora salieron las grabaciones de las cámaras que traen en el cuerpo los agentes de ICE y se ve claramente como ellos desde dentro del auto se lanzan a chocar contra ella y una vez que chocan contra ella se bajan con armas de alto poder y le disparan 5 veces. No hubo nada así con Obama. Yo creo que los delincuentes deben ser tratados como delincuentes. No es peor ser inmigrante delincuente que ser delincuente no inmigrante. Siento que es muy importante encontrar formas de regular la inmigración, pero cuando la gente ya está dentro de tu país, está aportando y está trabajando y tiene hijos y tiene familia y tiene una casa y paga sus impuestos, aunque no pague, y paga sus impuestos todos incluso, pero aunque no pagara los impuestos sobre la renta, sobre los ingresos, paga el impuesto de inmobiliario y el impuesto al valor agregado y los impuestos sobre las ventas que tienen todos los estados, etcétera, etcétera. Esa gente, ¿qué sentido tiene ir romperles la cabeza y echarlos a un campo de concentración en El Salvador que ha sido el delirio de un tirano loco? No es lógico. Y nunca hizo eso Obama. Sí se hicieron cosas como separar a hijos de sus padres, que estuvo muy mal. Si nadie está diciendo que Obama fuera el tipo perfecto, pero no comparen. No hay comparación posible. ¿Qué opinas, Juan Ruiz, Juan Ruiz-XY6TP? ¿Qué opinas de la idea de un impuesto del 100% a partir de
$1,000 millones. No me parece lógico. El 100% no es un impuesto ni progresivo, ni razonable, ni decente. Pero a partir de los 1,000 millones puedes hacer impuestos muy altos. Más o menos el 50% a partir de ingresos muy, muy elevados es lo que se paga. Y yo creo que está bien. Si se paga. El problema es sobre todo en países como Estados Unidos. En todos los países se da, pero en países como Estados Unidos se da más. En realidad no pagan ni siquiera los impuestos que tienen que pagar los poderosos, los ricos. Elon Musk no paga por lo que gana lo que debería de pagar, que es aproximadamente el 40%. Por lo que gana cada año. Paga una miseria, paga un 10%, menos de lo que pago yo. Yo pago hasta cierto nivel 34%, luego subo a 40%. Lo que gano por encima de eso sube al 40%. No que todo pase a 40%. Lo que se gana por encima de un determinado tramo impositivo, digamos, de 1 a 10,000, de 1 a 1,000 no pagas. De 1,000 a 10,000 pagas el 25%, 30%. De 10,000 a 30,000 pagas el 40%. Sí, pero no el 40% de todo, sino el 34%. 34%, pero de lo que es por encima de los 10,000 y así sucesivamente. Un impuesto confiscatorio desalienta el trabajo, desalienta la innovación, desalienta la inversión, etc. Pero no se trata de subir ya impuestos en muchos casos. Se trata simplemente de que paguen sus impuestos los señores que tienen el dinero. Y eso en Estados Unidos no solo no lo quieren hacer, sino que quieren reducirles los impuestos. Y hace poco salieron finalmente las declaraciones de impuestos de Donald Trump, y Donald Trump pagaba menos que tú. Has comentado que no consideras los videojuegos como una forma de arte. Sin embargo, algunos como No Man's Sky o Fallout New Vegas pueden llegar a tener billones de posibles finales. ¿Y? ¿Considerarías que estos juegos podrían ser la única forma de arte? No son arte. El objetivo de un juego es la emoción de jugarlo. El objetivo de llegar al final de un juego es el objetivo de ganar. Por lo tanto, el juego no es arte. Ahora, tiene un diseño precioso con unos gráficos maravillosos, con una creatividad extraordinaria. Incluye artes gráficas, por supuesto, los videojuegos, no todos, pero hay videojuegos que incluyen artes gráficas maravillosas. Y una de las series de las que yo fui un enamorado, que es la serie de Myst, tenía un diseño gráfico, unos universos que fueron creados. Y recuerdo sobre todo el universo de los árboles, que son artísticos. El juego no es arte, pero la escenografía es artes. Son artes gráficas, artes plásticas, si quieres. La música, pues sí, hay músicas fabulosas, extraordinarias, inmortales y hasta absurdas, pero imposibles de olvidar, como las de Mario. ¿Incluye el arte musical? Claro que sí. ¿Incluye el arte literario al desarrollar, al crear historias y personajes y una serie de cosas? Por supuesto. Incluye arte. Pero en sí el juego no es arte. Utiliza el arte, utiliza todos los elementos del arte para otra cosa que no tiene un objetivo artístico. Y Myst, que yo hice los 3 grandes de Myst, y llevo años esperando que saquen otro, y todavía lo porté al iPad y lo volví a jugar en iPad. El objetivo es terminar el juego, es ganarlo. La satisfacción no es una satisfacción artística, es una satisfacción competitiva. Creo que es clarísimo eso, ¿no? Pero la gente se siente agredidísima con eso. El videojuego no es arte. Pero ¿cómo si los dibujos? Los dibujos sí son arte. Pero la música es un arte, ¿no? Y el desarrollo del personaje, eso es un arte. Pero el objetivo del juego, ni la motivación para hacer el juego, ni para desarrollarlo, ni tu motivación para jugarlo, ni tu motivación para terminarlo son artísticos. Son otros y muy válidos. Yo soy gamer, joder. Soy gamer desde el primer ping-pong. Ese de las 2 rayitas y el cuadrito. Fíjate,
Yo llegué a jugar eso. Antonio Grael me comunica, los Dead Reds hacen lo que ellos llaman British Blues, Psych and Rock and Roll. Yo detesto que hablen de subgéneros, man. ¿Es rock o no es rock? ¿Crees que es válido criticar el reggaetón por las letras explícitas cuando en géneros como el rock también han existido? Sí, a ver. Te pongo un ejemplo. Es que me da esta cosa. Pero ese de Bad Bunny, donde está diciendo cómo a su nena le mete 2 dedos por un orificio corporal y el pinky por otro orificio corporal. Encuéntrame algo similar que haya sido un éxito del rock. Nadie tiene nada en contra del sexo. A ver, papá, el rock ha hablado de sexo, hombre, y la música toda la vida. Y el blues es más sexual que otra cosa. El blues siempre se trata de relaciones hombre-mujer. Lo he contado yo aquí en la historia del blues. Para aquellos que creen que el blues es hijo de los espirituales, no lo es. El jazz es profundamente sensual. Si el problema no es que sean explícitas sexualmente, es que son denigrantes para la mujer, el problema del reggaetón. La mujer es únicamente una cosa que se usa. Y vamos a ir a eso dentro de un momento. Vamos a empezar con lo de Bad Bunny, si quieren. ¿Jesús de la Biblia es un personaje ficticio? Parece que sí. Vio a Mac Hollins, dice Mónica Cepeda, vio a Mac Hollins llegando antes del juego Super Bowl, esposado de pies y manos con una careta de plástico en señal de protesta. No, pero me cae bien. Me cae bien él y los deportistas olímpicos estadounidenses que han estado diciendo lo que opinan. Yo me quito el sombrero. Yo decía que el único antecedente que hay a este tipo de protestas de los actuales atletas estadounidenses en distintas manifestaciones, pero específicamente en el caso de los Juegos Olímpicos, porque a nivel privado sí ha habido más, sobre todo en el fútbol americano, con aquellos por el Black Lives Matter hincaban una rodilla en el suelo al oírse el himno nacional. Pues Estados Unidos tocan el himno nacional al principio de cada partido de lo que sea. Los que ponían una rodilla en tierra fueron horriblemente atacados por Donald Trump. Pero a nivel olímpico, lo único que yo recuerdo esto, y lo viví en 1968 en México, cuando John Carlos, y no me acuerdo cuál era el otro, que fueron los ganadores de los 200 metros, de los 200 o 400 metros, de los 200 metros. A la hora de que les dieron las medallas, a la hora que se tocaba el himno de Estados Unidos, levantaron un puño, uno el izquierdo y otro el derecho, pues solo tenían un par de guantes, del Black Power por la defensa de los derechos civiles. Lo pagaron horriblemente con eso, sufrieron muchísimo y durante una década prácticamente lo estuvieron pagando. Incluso el tercer lugar, que es el que los había apoyado Horton, que era el australiano, el segundo lugar, ellos eran oro y bronce, John Carlos era oro y no me acuerdo quién era el otro, bronce, y Horton, el australiano, los había ayudado y les había dicho, pónganse el guante así y tal, y traía un símbolo también del poder negro, el australiano Horton, cuando recibió su medalla de plata, y a él también le hicieron la vida imposible durante un tiempo en Australia. Ahora hay estatuas de él. Entonces me parece magnífico que los atletas hablen y digan, oye, yo vengo a representar, se los he oído decir a 2 o 3 chicas sobre todo, aunque todos han hablado, pero ellas lo que han dicho es, yo vengo a representar mis valores, no los de Donald Trump. Y yo creo que hacen muy bien, y me quito el sombrero porque el arte también, digo, el deporte también es política. Y vamos a empezar por allí. El problema con Bad Bunny. A ver. A mí me dio un enorme gusto que Donald Trump hiciera un berrinche horroroso y junto con él todo el resto del universo MAGA, porque Bad Bunny iba a hacer el show de medio tiempo del Super Bowl y luego hizo el show de medio tiempo del Super Bowl. Y bueno, se estaban muriendo, se hizo un concierto alternativo MAGA con Kid Rock, por supuesto, del medio tiempo, que fue esperpéntico del todo. Lo pescaron haciendo playback al Kid Rock. Luego Lara Trump quería, que es cantante, quería ir, no la quisieron invitar. Luego otros artistas dijeron, no, mejor no voy. Fue una cosa absolutamente patética con 200 de público.
Pero no, uy, es que como una lengua extranjera. Pues no, no es una lengua extranjera, porque es que es un extranjero. No, mira, es que es puertorriqueño y tiene pasaporte estadounidense. Nadie entiende el español. No, sí, mira, muchísima gente lo entiende. Estados Unidos es el segundo país con más hispanoparlantes del mundo, México siendo el primero. Es una ofensa, es horroroso. O sea, se enojaron por el tema cultural, porque nos dan para... A ver, si tú estás en el mundo maga, tampoco das mucho. Entonces yo, encantado de la vida, los he visto estarse suicidando, ahorcándose con los calzones, y yo soy feliz, porque son imbéciles. Esto no quiere decir que yo apoye a Bad Bunny. Y no apoyo a Bad Bunny por dos cosas que ya conocía y por una nueva. Primero que nada, el espectáculo de medio tiempo que dio, que diseñó, además se supone que lo diseñó él, gran artista, tú sabes, mira, es la pobreza del tercer mundo. Somos subdesarrollados, somos pobrecitos, somos de puesto de tacos y de puesto de coco frío y de marqueta y de jugar dominó en la calle y de reunirnos en la barbería, cosa que no se hace desde hace 20 años en la mayoría de los países. O sea, presentó la visión de la United Fruit de América Central y el Caribe de los años 50. Mira cómo somos de folclóricos y subdesarrollados. No tenemos nada que ofrecer más que nuestro folclore y nuestro subdesarrollo, nuestros sombreritos de palma y nuestras chicas que están muy guapas. Todo esto en una excelente puesta en escena, no lo niego, pero la imagen que dio de esa cultura latina en el Super Bowl, pues a mí me pareció la más pobrecita, ¿no? Es un folclore pobre. Es el clásico de, oye, ¿qué hay de música mexicana? Mariachi, mucho mariachi. Oye, sí, el mariachi está muy bien. Pero ¿no crees tú que hay, pues, no sé, grandes compositores clásicos, que hay grandes bandas de rock, que hay grandes bandas de blues, que hay guitarristas clásicos, que hay pianistas brutales? Guadalupe Parrondo, yo me acuerdo, yo le vi unos conciertos monstruosos, maravillosos. Guadalupe Parrondo, una de mis pianistas favoritas. O sea, eso también lo tenemos. Tenemos pintores, tenemos a Remedios Varo, tenemos a Diego Rivera, tenemos a María Izquierdo, tenemos a Sofía Bassi, tenemos hasta Felgueres, si quieres, en un arte moderno. No, el folclorcito, eso de entrada no me gusta. Las otras dos cosas que nunca me han gustado ni me van a gustar de Bad Bunny son la primera, su denigración de las mujeres. Alguien por allí dijo, no sé si estaba aquí mismo. Ah, sí, Sir Charles 007. ¿No crees que llamar a Bad Bunny cocainómano es un exceso? ¿Y no crees que ese mismo argumento se puede usar contra los rockeros que usaban drogas, incluyendo los Beatles? Pero es que yo nunca lo llamé cocainómano. Lo he llamado defensor de las drogas. Te voy a explicar por qué. Hay un contexto muy distinto entre los años 60 y 70 y el tipo de drogas que se consumían en los años 60 y 70, que es cuando empieza a surgir el problema grave de la droga, porque Nixon decide hacer la guerra contra las drogas. En aquel entonces la cocaína era solo para ricos, pero ellos no estaban conscientes, no podían estar conscientes, y no lo estaban, los Beatles o Bob Dylan o los Rolling Stones, que a lo mejor estaban promoviendo un negocio sucio. Ahora, si tú eres latinoamericano hoy, aquí y ahora, si tú eres cualquier persona de este mundo viviendo en este planeta, en este tiempo, y promueves el consumo de drogas como una cosa maravillosa, sabes que estás favoreciendo a un narcotráfico criminal, brutal, cuya capacidad de asesinar, de torturar, de matar, cuya ambición, cuya avaricia, cuyo peligro para muchos países latinoamericanos, como es el caso de México, Colombia, pues es irresponsable. Sí. Porque no es la inocente, ay, es que me comió un LSD y vi unas cosas así bien, sí, que luego suenan, está bien. Toda la vida habían
han acudido, o no toda la vida, pero con frecuencia los artistas han acudido a cuestiones que alteran la percepción y luego algunos dicen que les sirve para crear. Yo no creo, estoy tan convencido, pero bueno. Pero cuando tú celebras que tú eres tan bueno que te puedes comprar muchos kilos y el otro es imbécil y no los puede comprar, tú estás diciendo, estás promoviendo al narcotraficante. Entonces son las dos cosas, la promoción del narcotráfico y la denigración brutal de las mujeres, pero brutal, a niveles de reducirlas a cosas. Yo creo que en este tiempo no deberíamos permitir eso, no deberíamos estar de acuerdo con eso, no deberíamos fomentar eso. Obviamente habrá quien que lo cante está en absoluta libertad de hacerlo, y yo estoy en absoluta libertad de decirle, eso es mierda. Y finalmente, su celebración del yo soy rico y tú eres un pobre de mierda, su clasismo implícito, en canciones como Nueva York o como Mónaco, las podría estar cantando Donald Trump y Jeffrey Epstein. Y pongo el caso de esta canción que se llama Mónaco, cuando él fue a ver las carreras en Mónaco. Él dice, a ti no te conoce ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. No. Donald Trump puede decir, a ti no te conoce ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, multimillonario, de billonario. Ese soy yo, Donald Trump, Bad Bunny. Yo decía el otro día, es que si Trump leyera esta letra, diría que Bad Bunny es de los suyos, pero muy de los suyos. A ti no te conoce ni en tu barrio. Yo soy el que el truena aquí los cacahuates. ¿Por qué? Porque tengo dinero. Porque el valor fundamental es ese. Y entonces Jeffrey Epstein podría haber dicho, ustedes no saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. 200 cueros. Mujeres, nada, cueros. Son cueros. Que la azafata te mame el bicho en el cielo. Lo que es tirar 500,000 en el putero. Yo mucho putero, mucho $500,000. Por eso tu opinión me importa cero. Es la filosofía Trump-Epstein la que nos traslada, nos regala, nos obsequia y nos ofrece ese señor al que tienen glorificado. Es que oigan las putas canciones, por favor. No es razonable considerar que eso es ningún nivel ni de gran creación artística, ni algo que sea digno de ser glorificado de esa manera. Es mi problema con Bad Bunny, independientemente que me encante que se les hayan hecho bolas los calcetines a todo MAGA, a toda la gente de Fox News, de Newsmax, de todos estos, de la fachosfera estadounidense, y lo pasé muy bien con eso. Porque ellos lo que odian es lo latino, el español, lo no blanco, lo no estadounidense en la visión estrechísima que tienen de lo estadounidense ellos, que es absolutamente imaginaria. Eso lo disfruté muchísimo, pero eso no me convierte y no debería convertir a ninguno de nosotros en defensor de Trump Bunny y Bad Epstein, digo la verdad. Bueno, saludos. ¿Qué me dice Roma de civilización con democracia? Roma tuvo una democracia menos democrática que la griega hasta el César. Precisamente a Julio César se le asesina por temor a que se proclame emperador. Y lo único que logran los senadores al matarlo es una serie de convulsiones que devienen en el imperio de César Augusto, el sobrino de César, del César, y comienza el imperio romano. La República de Roma anterior sí era. A ver, toda la Roma anterior es una Roma que bebe fundamentalmente de las fuentes de la Grecia clásica, ¿no? Enrique Torres, de ser cierto, ¿no te parece aterrador que cada vez que recordamos algo alteramos ese recuerdo? Primero que nada, punto número 1, es cierto. Es cierto. Está absolutamente demostrado, se han hecho todos los estudios que quieras, desde que Elizabeth Loftus empezó a estudiar las falsas memorias.
cada vez que recordamos algo lo alteramos, porque no tenemos, como creían algunos, entre ellos Freud, que tenemos una especie de grabadora de altísima resolución en el cerebro, que registramos cada instante que ocurre con un detalle absolutamente increíble y que si lo recordamos ya resolvemos nuestros problemas. No me parece aterrador. Tampoco me parece aterrador saber que a partir de los 30 años pierdes fuerza. Lo que me obliga a eso es ir al gimnasio. Tampoco me parece aterrador saber que una bicicleta va más rápido que yo y que mis pies son lentísimos, que mis ojos son limitadísimos y que para ver cosas pues necesito microscopios, telescopios. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer es precisamente contar con elementos que nos permitan no depender de la memoria, como por ejemplo el video, como por ejemplo el audio, como el registro inmediato de los acontecimientos cuando las memorias están frescas y no las has alterado. Yo he visto experimentos extraordinarios donde 10 personas se les hace ver un robo. Hay una chica que viene caminando y trae un bolso y viene un tipo, le roba el bolso, sale corriendo para allá, pero se lo pasa a otro tipo que luego viene caminando como si no trajera nada, con el bolso escondido acá, mientras la policía persigue al chico que salió, cuando no lo detengan va a decir, yo no tengo nada. Me pasó a mí una vez que pillé a uno robando así, y yo era tonto y no sabía que lo primero que hacen los carteristas es pasarle la cartera a uno de sus cómplices. Bueno, y a los 10 días les preguntas a las 10 personas qué pasó y te dan 10 versiones radicalmente distintas. Entonces, no me parece aterrador. Me parece interesante, me parece que pone en su justa dimensión la capacidad que tiene nuestro cerebro. Tienes capacidades ilimitadas. No, hombre, no. Tienes un cerebro excepcional en el mundo vivo, sin duda alguna. Es extraordinario y hay que ejercitarlo y usarlo y aprovecharlo y hacerlo razonar antes que decir creer en estupideces. Pero es bueno saber que nuestros recuerdos no son precisos y que si queremos guardar el pasado, pues lo que hacemos es tomarle fotos y grabarle videos y escribir de inmediato lo que va ocurriendo y así cuando volvemos. El otro día me pasó, fíjate, porque lo mencionas, pero la famosa fotografía del enfrentamiento entre hippies, chicos que protestaban en la guerra de Vietnam contra el ejército, no, era la Guardia Nacional, y yo recordaba una chica de cabello rubio largo que estaba poniéndole una margarita a un fusil que estaba erguido. Y vi la foto el otro día y dije, lo que nos hace la cabeza es un chico en un suéter blanco, está el tipo con el Guardia Nacional, con el rifle así, y le está poniendo de frente las flores y trae otras flores en la mano. Pero claro, yo recordaba lo esencial, lo importante, hippies poniéndole flores en las bocas de los fusiles a las fuerzas represivas del Estado durante la guerra de Vietnam. Pero los detalles, pues no. Entonces yo creo que no me parece aterrador, no debe ser aterrador. Pero además siempre nunca nos acordamos de todo, siempre nos acordamos de lo mejor y de lo esencial, creo que siempre nos acordamos, ¿no? Dice, a propósito de tu anillo de Cthulhu, que tengo, ¿nos puedes compartir alguna opinión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, en caso de haberla leído? ¿Qué tiene que ver Cthulhu con El Señor de los Anillos? No tengo idea, porque Cthulhu es creación, por supuesto, de Howard Phillips Lovecraft, que es anterior a Tolkien. ¿No es contemporáneo en un momento dado? No lo sé. Creo que es anterior a Tolkien. Además, bueno, Tolkien es británico y Lovecraft es estadounidense de Nueva Inglaterra. A mí El Señor de los Anillos me parece una de las mejores novelas que se han escrito en toda la historia. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un libro fundamental, magníficamente bien escrito, emocionante, interesante, con personajes absolutamente deliciosos, con un enfrentamiento entre el bien y el mal que no es solo el que ocurre afuera entre Sauron y Saruman contra el mundo, o los orcos contra los elfos y los hombres y los enanos, sino la lucha interna del bien y del mal que sufre el portador del anillo, que me parece extraordinaria, ¿no? Y por supuesto para mí el héroe del Señor de los Anillos es Samwise, no es Frodo.
Pero debo decir, ya que me vas a hablar de esto, es que me encanta. Y tengo montones de anécdotas de la película, sobre todo, ¿no? El otro día veía yo a Ian McKellen recordando que los 9 que hicieron la Comunidad del Anillo en la película se tatuaron el número 9 en élfico en el hombro derecho, menos el que hizo el enano, no sé por qué. Pero todos lo traen el tatuaje. Entonces, solo una cosa que yo no le perdonaré nunca a Jackson, que me parece que la adaptación de la novela es fantástica, es que no esté Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje importantísimo en el universo Tolkien, ¿no? Yo, como yo soy bajito y mi hijo es muy alto, el otro día que veníamos caminando le digo, nos damos un aire a la Tierra Media, hijo. Sí, soy fan. No soy fan perdido, pero soy fan absoluto, soy fan sin duda alguna de Tolkien. De Tolkien en general, aunque tiene cosas mucho más tristes, ¿no? Como el Silmarillion, pero del Señor de los Anillos y de, por supuesto, el Hobbit, absolutamente fan, y creo que todo el mundo debe leerlos. No todo el mundo. Creo que yo se le recomendaría a muchísima gente que los leyera, por lo menos leyera el Hobbit, y si lo engancha, el Señor de los Anillos lo está esperando. Bueno, hablábamos de Epstein y voy a dedicar unos minutos a hablar de este señor, porque creo que la información tal como se ha dado, sobre todo en el mundo hispanoparlante, es tristemente incompleta y gravemente desencaminadora. Voy a explicar por qué. Evidentemente el escándalo fundamental o el escándalo que llama la atención, lo que tiene el caso Epstein en las primeras planas, es que Epstein era una persona que le gustaba estar con menores de edad. Y esas menores de edad podían ser mujeres sexualmente maduras, es decir, con los caracteres sexuales secundarios desarrollados, que es lo que nos atrae a los hombres y a las mujeres. A las mujeres les atraen los hombres que tienen los caracteres sexuales secundarios sexuales desarrollados, y los hombres a las mujeres lo mismo, ¿no? Pero si te gustan quienes todavía no tienen los caracteres sexuales desarrollados, entonces sí eres un pederasta. Es decir, tus gustos sexuales están torcidos, porque generalmente por lógica, la atracción sexual se percibe hacia alguien que tiene las características sexuales del sexo opuesto o del sexo por el que te inclinas tú, me da igual. Pero, y esto lo hablé yo con mi hijo el otro día también, precisamente, cuando tú tienes 30 años y ves una chica de 16 que está perfectamente desarrollada en cuanto a sus caracteres sexuales secundarios, lo que pasa es que no te metes con ella porque sabes que es más fácil manipularla, porque tienes experiencia, porque tienes la autoridad misma que da la edad, tienes cierto nivel de poder, cierta credibilidad injustificada, pero que da la edad. Y por lo tanto, tú mismo, ya no es solo que las leyes te lo digan, tú mismo dices, a ver, sería un abuso. Sin embargo, las leyes lo dicen. Las leyes te dicen que arbitrariamente se ponen los 18 años porque había que poner una línea, pero que antes de los 18 años seducir a una menor de edad es ilegal. Es un delito y es muy fácil ver por qué. Okay. Pero eran las que le gustaban a ellos. 14, 13, 16, 17 y en algunos casos, según se ha dicho, hasta 9 y 8. Entonces, Jeffrey Epstein es un pederasta. Pero Jeffrey Epstein era un hombre muy rico y con relaciones con el poder en todo el mundo. Y a muchos de los poderosos que giraban a su alrededor, compartía con ellos sus gustos, o compartió con ellos los gustos que algunos seguirán teniendo, y les ofreció la forma de hacer realidad sus deseos. Y como se ha manejado todo esto, es un poco como que Epstein tenía una especie de empresa, organización, de obtención, a veces por vías ilícitas, a veces por convencimientos raros, a veces por drogas, a veces por dinero, de convencimiento de menores de edad para tener actividad sexual con señores mayores.
Y entonces él le cobraba a alguien, podría ser un príncipe de Inglaterra, podría ser un futuro presidente de Estados Unidos, podría ser quien fuera, él les cobraba a cambio de darles el acceso a estas menores de edad. No es cierto. No es verdad. No era una organización de prostitución de alto nivel o de obtención de sexo de alto nivel, como lo han querido presentar algunos, o como algunos creen que es. No. Va mucho más allá. Para Epstein, el sexo era la herramienta. El objetivo era el poder. Epstein trabajaba directamente con Putin, trabajaba directamente por los intereses rusos, trabajaba en muchas ocasiones por los intereses de Israel, trabajaba por los intereses de la ultraderecha. Steve Bannon fue su mejor amigo en los últimos años de su vida, mientras que en los años anteriores su mejor amigo fue Donald Trump. Se relacionó con todo tipo de gente que tuviera importancia, relevancia o poder. Esto puede ser un paleontólogo famoso como Jack Horner, un gurú como Deepak Chopra, un filósofo como Noam Chomsky y multitud de personas del poder económico y sobre todo político para favorecer intereses de la ultraderecha, para favorecer los intereses de Rusia y para favorecer los intereses de Israel. Y lo que están mostrando los archivos Epstein, que han ido saliendo y que yo estoy atento a lo que se va saliendo, tiene más que ver con el control de la gente, con Steve Bannon recomendándole qué hacer o explicándole cómo van a dar los siguientes pasos para que Donald Trump pueda ser otra vez presidente de Estados Unidos y poder convertir en leyes todo aquello que quieren hacer desde la ultraderecha en el movimiento que encabeza Steve Bannon, el movimiento neonazi que encabeza Steve Bannon. Así como hay archivos o correos electrónicos enormemente ingenuos donde la gente le da las gracias por las chicas, ¿no? Entonces Deepak Chopra, este gran gurú de la espiritualidad, le manda un mensaje, dice: Dios es un constructo, pero las chicas lindas son reales. Hoy trataban de entrevistar a Deepak Chopra sobre eso y no quiso contestar. Dijo: pregunten ustedes, yo no contestaré nada. Digan ustedes lo que quieran. No tienen nada que decir. Porque si tenían esos deseos inconfesables, secretos, socialmente muy mal vistos, y se los satisfizo Epstein, ¿a cambio de qué? No fue de dinero, pero sí de influencia y poder. La influencia y poder de Chopra sobre muchísimas personas es enorme. La influencia y poder de Chomsky sobre muchísimas personas es enorme. Y luego tienes al gran filósofo Noam Chomsky sugiriéndole cómo manejar a los haters después de que ya lo habían condenado la primera vez, porque ser amigo de él no es un delito. Haber estado teniendo relaciones hasta comerciales con él no era un delito. No forzosamente por haber conocido a Epstein estabas implicado en sus horrores sexuales, donde se supone que además hay muertes, donde se supone que hay captación de chicas extranjeras a las que nadie debe echar de menos nunca. Y ayer precisamente se hablaba de 2 cuerpos en un rancho que tuvo alquilado Epstein, el rancho del Zorro. Entonces, todo esto está al servicio de una estructura de poder. Si tú eres amigo, conocido, negociante, inversionista o alguien en quien Epstein invertía, no hay nada malo en ello. Después de que lo condenaron ya empieza a haber problemas, ¿no? El actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Harold Lutnick, juró que después de 2002, cuando había visto que el tipo era una basura, nunca volvió a tener relación con él. Epstein lo condena en 2009, me parece, y en 2014 aparecen unos correos electrónicos donde Lutnick va con toda la familia a la isla privada de Epstein a comer. ¿No dijiste que no lo habías vuelto a ver porque era un asco de tipo? Como que 12 años después, y ya condenado la primera vez por sus actividades sexuales, que consiguió una condena además laxísima, Epstein, la condena era solo por solicitar para la prostitución a menores de edad, como si fuera mejor que solo seducirlas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y Harold Lutnick ahora tiene problemas y están pidiendo su renuncia. Incluso
senadores y diputados republicanos. ¿Eso qué pasa? Que todo el mundo esperaba que algo así, relacionado con el sexo con menores, estuviera en manos de los demócratas, y seguramente hay demócratas implicados, pero es una operación fundamentalmente de ultraderecha y esto los tiene preocupadísimos, y a la gente del Partido Republicano, que es decente, que quedará alguno, los tiene enormemente escandalizados. Pero no era sexo. Lo que se estaba vendiendo no era sexo. Se estaba utilizando el sexo para manipular a las personas del poder. No solo porque les satisfacía sus necesidades, como cuando decía, hay un intercambio entre Elon Musk y Epstein, donde Elon Musk dice que está tensísimo, que cuando tienen sus fiestas más heavy para ir a la fiesta, y le manda un correo a Epstein, le dice, ven tal día, te puedo asegurar que nadie es mayor de 25 años. Y claro, si luego tienes vídeos de todas esas personas haciendo eso que es ilegal, tienes palanca política. Tienes lo que los rusos llaman compromat. Y es más un negocio de compromat y de juego de poder que de sexo. El sexo lo usaban. Lo usaron, a él le gustaba y lo encontró la forma de instrumentalizarlo para tener un poder político enorme y para servir a cuestiones políticas que cuando lees lo poco que va saliendo de los últimos 3 millones de documentos Epstein, faltan otros 3 millones, y cuando ves lo escandalizados que están los diputados demócratas que han tenido acceso a los documentos no censurados, porque se está protegiendo a muchísima gente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está protegiendo gente, te das cuenta que sí, lo más terrible, pensándolo en las víctimas, por supuesto, es el tema sexual, el tema de las violaciones, pero lo que hay más allá ponía en peligro a todos, ¿no? Y es bueno tenerlo claro. ¿Qué me dicen? ¿Quién es? Me pregunta PlayStation 6, mi opinión sobre el periodista Ezio Gavazzeni. Hizo un documental donde denuncia la existencia de safaris humanos en Sarajevo, Italia, y ha abierto una investigación. No lo sé, no tengo datos. Evidentemente, si fuera así, solo revelaría un paso más en el descenso del ejército serbio y del poder serbio, manos de Milosevic, hacia las peores barbaries nazis, ¿no? Y que todavía lloren porque ese ataque serbio contra los albano-kosovares, ese horrible sitio de Sarajevo, fue roto por un bombardeo de la OTAN, y que vengan y te lloren porque qué malos son en la OTAN. Hay que ser nazi e hijo puta, de verdad. Hace unos días me dijeron que los cientificistas tenemos problemas para demostrar con el método científico que 1 más 1 son 2. ¿Crees que el gran filósofo Fito puede ayudarme? No, Fito no sabe si 1 y 1 son 2. Yo sí te puedo decir, te lo puedo demostrar con el método más claro, un experimento. Experimentalmente estos son 2 dedos, ¿son 2? ¿2? Sí. ¿Esto es un dedo? Sí. ¿Esto es un dedo? Sí. Consta que lo estoy enseñando de este lado, no de este. ¿Es un dedo? Sí. Un dedo. Otro dedo. ¿Qué es esto? 2. 1 y 1, 2. Está demostrado. Por favor. Tienen una visión tan desesperada los filósofos desde la Revolución Científica, y sigo yo leyendo a Button y me sigo tirando de la risa, de verdad. No sé quién sea Fabián Barrios. Te ves muy guapetón. Muchas gracias, Maite. No te paso tu cheque. No, soy así. De hecho, era más feo de joven, eso sí lo tengo que admitir. Pero el otro día me pasaron 4 fotos de una fiesta donde estamos con el rock and rollito. Muy bien. Cuando dices que la inteligencia artificial no es inteligente, ¿cuál definición de inteligencia usas? Con la que tú quieras. Cualquier definición de inteligencia. Para mí la inteligencia, lo que evidentemente es inteligencia, es la capacidad de resolver un problema inédito utilizando soluciones inéditas por el deseo de resolver un problema y la satisfacción de hacerlo.
lo cual implica unas cuestiones que la inteligencia artificial nunca va a tener. No sabe lo que está haciendo, no siente deseos de hacerlo, no le provoca ninguna satisfacción hacerlo, simple y sencillamente lleva a cabo una serie de operaciones previsibles y siempre poco originales. Fíjate, ayer incluso le estuve pidiendo a ChatGPT unas retratos míos a la manera de el siglo XVII, y si me hubiera pintado Leonardo, y luego como si me hubiera pintado Van Gogh. Luego te dabas cuenta de dónde se agarra para sus cosas, ¿no? Es lo mismo, es exactamente la misma pose, pero le cambia ciertas cositas alrededor. No es inteligente porque la inteligencia es una función orgánica producto de la evolución. O sea, no te digo la inteligencia de Isaac Newton, ¿ok? Es probablemente la inteligencia más preclara de la historia de la humanidad, o la de Darwin. No, la inteligencia es una urraca. Yo tengo urracas aquí en el barrio, muchas, y me encanta verlas. La inteligencia de una urraca es producto de la evolución. Es decir, sus conductas se han desarrollado a través de la necesidad de sobrevivir. Son conductas que se han desarrollado y para desarrollarse han partido de una serie de estructuras nerviosas que también se han desarrollado evolutivamente para mejorar su posibilidad de supervivencia. Tiene unos sensores, los sentidos, el olfato, el oído, la vista, el tacto, el equilibrio, etc. Y esos sentidos que pueda tener la urraca o yo, que se han desarrollado para enfrentar el mundo, ver problemas, solucionarlos y obtener, por supuesto, la satisfacción del problema resuelto, ¿no? El clásico cuervo que tiene una nuez flotando en el agua, pero el pico no le llega. Se empieza a echar piedrecitas para que sube el agua hasta que pueda alcanzar la nuez. Es un experimento que se ha hecho 1000 veces. Eso es inteligencia. No, si no reproduces todo ese proceso que lleva a la inteligencia de la ardilla, por favor, con un cerebro del tamaño de un M&M o menos, resuelve problemas geométricos de una complejidad extraordinaria. Una ardilla, una urraca, un cuervo, un gato, un perro, un chimpancé, un bonobo, un ser humano. Tu inteligencia implica un montón de cosas que nunca vas a poder meter en una red neural. Y por supuesto implica la conciencia de que tú estás allí. Implica hambre, implica deseos, implica necesidades. ¿Por qué no nos va a vencer la inteligencia artificial? No se va a apoderar del mundo porque no tiene por qué hacerlo. No tiene ningún deseo. No tiene el deseo de poder que nosotros sí hemos tenido, porque el poder garantiza una mayor probabilidad de supervivencia y reproducción. Porque tenemos biología y la inteligencia artificial no es biológica. Es la misma razón por la que una motocicleta no quiere correr contra ti aunque sea más rápida. Ni es feliz cuando acaba la carrera, ni tiene ganas de empezar una carrera. El que hace todo esto es el ser humano. Entonces la inteligencia la pone el ser humano, lo otro es lo artificial. Ese de Darwin, cierto. Cuando dices que... no, ya eso fue. Ya viste. Día de Darwin, cierto, hoy es el día de Darwin. ¿Qué nos puede decir la colección de los libros Conversaciones con Dios? No sé quién sea. Yo creo que si tienes conversaciones con Dios, lo que necesitas es atención psiquiátrica y probablemente una medicación potente, un antipsicótico bueno, que haga que dejes de oír voces. Saludos desde Arizona, gracias. Ana Guillén, que más de un año que no podías verme en vivo, hombre, qué pena. Siempre aquí hay gente que sé que nos ve y nunca participa y bueno. Pero bueno, y alguien el otro día me decía, bueno, voy a tratar de participar. No, tampoco se trata de eso, no quiero obligar a nadie. Pero hombre, sobre todo gente que sé que es inteligente. El tema humo todavía anda por las redes, un fraude
ufológico hecho en España que llegó a México. De hecho, cuando yo estaba en las revistas, cuando yo estaba en Editorial Posada, estuve un año nada más, en Editorial Posada, y yo trabajaba en Contactos Extraterrestres y en Supermente, una vez nos llegó un loco con unas cartas misteriosas y traía un anillo con el sello de humo, se lo mandó a hacer. El tipo estaba chifladísimo. ¿Crees que la humanidad está involucionando, como dicen algunos filósofos? No. Los filósofos no saben lo que es la evolución biológica, porque si no serían científicos. Y por supuesto ignoran lo que es la involución. Dirán lo que sea porque es interesante, porque tienen que llamar la atención, tienen que salir en el periódico, tienen que vender su libro, tienen que dar clases. Pero no creo que el ser humano evoluciona inevitablemente. Tan lento que no nos damos cuenta, eso sí. ¿Crees que un presidente es responsable de la corrupción de sus ministros porque no podía no saber? Claro que no. Claro que podía no saber. Cuando un corrupto se esconde para su corrupción. Por eso luego hay que descubrirlo. Es como si vas con el presidente de McDonald's y le dices que el tipo que maneja la caja en el McDonald's que tengo aquí a 3 calles se roba el dinero de la caja y que es culpa de él. Y dices, no, oye, tienes una línea de mando, tienes una cadena de delegación y por supuesto tienes mecanismos de vigilancia que los ladrones y pillos están especializados en evadir y eludir. Si no, no serían pillos. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Qué más tienen ustedes? Gracias por el superchat, Alberto Canero. Siempre recuerden que nos pueden apoyar. Ahora voy a eso. Nos pueden apoyar con el superchat, nos pueden apoyar por Patreon, por PayPal. Ahora hablamos de eso. Si adelante en la tan necesaria tarea de informar honestamente, pues gracias. Ojalá pudiera llegar más gente. ¿Qué opinas sobre la relación del mundo rural con grandes animales como lobos y osos? Es que es muy vago lo que preguntas. ¿Hay momentos en que los lobos pueden ser un problema matando ovejas? Sí. Osos menos, ¿no? Osos. Una hija mía en Canadá vivía donde había osos. Simplemente había que cerrar con candado el contenedor de la basura, el de la composta, porque si no se metían los osos en la noche. Pero no lo sé y no creo que haya respuestas fáciles. Depende de la casuística. Por ejemplo, hay un ejemplo que creo que llama la atención en esto, y te lo digo porque aquí en Asturias hay un problema con los lobos. O dicen que hay un problema con los lobos. Una de las formas que se resuelve esto es cuando el gobierno paga las ovejas que se comen los lobos, pero luego entonces resulta que hay ovejas que no se comieron los lobos, pero te las cobran de todos modos. Lo de siempre. Pero es un equilibrio difícil para el que hay que buscar soluciones en cada caso, de acuerdo a la problemática de cada caso. Mira, hace unos 40 años los elefantes africanos estaban en franca extinción. Una preocupación mundial enorme. Salvemos al elefante. Y se salvó al elefante y se hicieron reservaciones, parques naturales, se prohibió, por supuesto, el comercio de marfil, se prohibió la cacería de elefantes, se persiguió a los cazadores de elefantes furtivos, que entonces ahora tenían un negocio mucho mayor, porque un colmillo de elefante, al estar prohibido el marfil, su precio se fue para arriba. Hubo que gastar muchísimo dinero. Los países más pobres africanos que tenían elefantes tuvieron que gastar una enorme cantidad de dinero en guardias forestales que impidieran la cacería furtiva y luego, cuando la había, perseguir, detener, encarcelar y meter en prisión, juzgar y meter en prisión a los cazadores furtivos, lo mismo que pasó con los gorilas en Okavango. Y se logró, fue buenísimo. Los elefantes volvieron a recorrer África. Dices África y suena Toto atrás, ¿no? Que escribieron la canción sobre un número del National Geographic, porque ninguno había estado en África, pero es África de Toto y en África lo reconocen. Entonces suena Toto.
y, y hay elefantes. Y los elefantes, y va la elefanta con su elefantito, y es bien bonito. Y luego llegan a donde están los cultivos de la gente y se los hacen pedazos. Y les rompen las cercas. Haz una cerca anti-elefantes, o sea, no es la muralla de Donald Trump. Es una cerca en serio para parar elefantes, pero tampoco hay presupuesto entre los pobres africanos, agricultores medianos o pequeños, ¿no? Entonces se meten y te rompen el cultivo o se lo comen. Entonces tú dices, oye, puedo matar a este elefante que me está aquí dejando sin comer a la familia. No, no puedes matar al elefante. No, es lógico que no pueda matar al elefante, pero hagan algo. Porque a mí me dejan sin comer la familia. Porque esos puntos de encuentro pueden ser enormemente conflictivos. Y ya lo han sido en el caso de los elefantes. Un éxito de la conservación que tuvo un efecto absolutamente imprevisto y grave para muchísimas personas muy humildes que viven de la agricultura familiar, de la agricultura a nivel primitivo, sin tecnología, sin maquinaria. No puedes decir que esa gente no tiene tantos derechos al menos como los elefantes. Cada caso creo que debe abordarse, y si quieren averiguo cómo se ha manejado el caso de los elefantes, pero cada caso debe abordarse casuísticamente, ¿no? Casuísticamente quiere decir que no es una solución general, sino caso por caso. Cada caso debe ser analizado y buscar la mejor solución para ese caso, en vez de meter la brocha gorda, que esa nunca funciona para muchísimas cosas. No sé, Luis Barajas, no sé si hubo un supuesto ataque con drones o no hubo un supuesto ataque con drones, si fue supuesto o no fue supuesto. Sé que cerraron el espacio aéreo, pero no lo cerraron ni Marco Rubio ni Stephen Miller. Como estás diciendo tú, lo había cerrado fundamentalmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cerró el tráfico aéreo sobre El Paso, Texas, por la presencia de drones. Si son drones del narco o son drones de qué o qué, no sé. Y no sé qué tenga que ver ni Marco Rubio ni Stephen Miller en eso, ni siquiera en un conflicto bélico con México. Creo que les encantaría bombardear a los narcos. Creo que no entiendo por qué no lo ha hecho México. ¿Por qué México no ha finalmente emprendido acciones militares correctas y bien hechas, no como las de Calderón, para controlar al narco? Dice Hombre Gamba, en el homenaje donde estuvo Feijóo se prohibió la entrada de víctimas y familiares para que no increpasen a los responsables políticos. Hay vídeos. Sí, pero les da igual, porque esos vídeos los ves tú, pero la mayoría de los españoles no los ven, no se enteran. Solo escuchan que dijo Feijóo que Sánchez patea gatitos en la calle, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo que a mí me parece importante. Están muy activos los portavoces de Putin atacando a Europa. Una de las cosas que dicen, pero es que cada país europeo debe ser soberano, que es lo que dice Víctor Orbán. Precisamente que no puede haber una política general europea para una serie de cosas, sino que la soberanía de los países debe ser fundamental. Yo creo que la soberanía debe ir reduciéndose para aumentar la soberanía europea. Así como la soberanía de los estados alemanes se entrega en parte a la Federación Alemana. O la soberanía de las comunidades autónomas españolas se renuncia a parte de esa soberanía en nombre de un gobierno del Estado de toda España que es benéfico para todos. Pero con el truco de la soberanía, básicamente para ir en contra de los inmigrantes, se han estado moviendo mucho algunos de los que son portavoces que ya conocemos de Vladimir Putin. Entonces alguien le dijo, pues,
que para qué servía Europa en todo caso, ¿no? Y aquí hay una respuesta que hizo, déjenme ver dónde la encuentro, en una serie de tweets. Madre mía, sí, de Daractenus, porque la operativa rusa, Ana Paulina Luna, que es una congresista estadounidense, había directamente pedido la disolución de la Unión Europea. Yo no sé qué coño tiene que ver una congresista de Florida con la disolución de la Unión Europea. Pero decía este Daractenus, creo que vale la pena revisar qué tan trágico ha sido entrar a la Unión Europea para algunos de los estados que han llegado más recientemente. No el beneficio que le ha tenido para Europa, a los países europeos originarios, a Francia, a Alemania, por cierto, España, que era un país muy distinto antes y después de pertenecer a la Unión Europea. Pero dice, desde que a ver si se entiende que esto es sarcasmo, por favor. Desde que trágicamente se unió a la Unión Europea en 2004, Polonia apenas ha conseguido cuadruplicar su Producto Interno Bruto y empezar lo que se conoce rutinariamente como la Edad de Oro polaca. Seguramente un logro completamente sin relación alguna con el cuarto de billón con 12 ceros, o sea, los 250 mil millones de dólares de fondos de la Unión Europea que recibió, como los que recibió España para salir del agujero en el que le había dejado la dictadura franquista. Al unirse en 2007, momento en el cual generalmente estaba hasta arriba en los registros mundiales de gobernanza ineficiente y estándares de vida, el saldo medio de Rumania pasó de aproximadamente 1 céntimo y una sonrisa a 1.200 euros netos, y Bucarest hoy en día tiene un Producto Interno Bruto mayor que el de Serbia y Bulgaria combinados. Quizás ayudada un poco por la libertad de movimiento que trajo consigo la Unión Europea desde que se unió en 2004, la adorable Eslovenia, con su aspecto de país de hadas. Vean ustedes fotos turísticas de Eslovenia y van a querer ir corriendo a Eslovenia, porque Eslovenia se convirtió en un imán para los turistas encima de los fondos y leyes de la Unión Europea que mejoraron virtualmente todos los aspectos de la vida de los eslovenos. Al unirse en 2004 a la Unión Europea, pese a las duras quejas de su psicopático vecino al oriente, que es Rusia, Estonia se convirtió en lo que Silicon Valley sueña en convertirse cuando crezca, con todo lo relacionado con la gobernanza ya digitalizado gracias a los programas de innovación y digitalización de la Unión Europea. Desde su triste llegada a la Unión Europea en 2007, los fondos europeos apenas consiguieron duplicar la red de carreteras de Bulgaria, y aunque los proyectos de la Unión Europea mejoraron todo, desde el acceso a agua potable y drenaje hasta nuevas escuelas y kindergartens, Bulgaria apenas pudo triplicar su estándar de vida. Además de terminar con todo, desde las disputas fronterizas hasta los conflictos étnicos, esta unión que tanto odia Ana Paulina ha cambiado hacia lo mejor casi todos los aspectos de la vida de las personas de este continente, y somos 450 millones de testigos de eso. España todavía recibe fondos europeos. Todavía acabamos de tener una bronca en este municipio porque por su necedad facha de que el cambio climático no existe,
y que por lo tanto no importa la contaminación y no se puede, no se debe, no se quiso el actual gobierno de derecha que tenemos aquí, en esta ciudad, en Gijón. Ganamos las elecciones el PSOE, pero no pudimos gobernar porque se unió a la derecha. No quisieron crear una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad, que en todos los países, en todas las ciudades europeas de más de 500,000 personas se está buscando que se creen estas zonas, no de más de 500,000 personas, no de más de 100,000 personas, zonas de bajas emisiones donde no puedan entrar autobuses, diésel, cosas así. Aquí, en Gijón, no se quiso hacer, se perdieron 9 millones de fondos europeos. Porque Europa tiene dinero y los países más ricos de Europa financian el desarrollo de los países más pobres de Europa. Así funciona esto. Claro que quieren destruir Europa. Europa unida es una potencia. Europa dividida es el campo de juegos del tío Vladimir Putin, del tío Xi Jinping y del tío Donald Trump. Ahí es donde estamos ahora. Vio el post de Trump donde pone a los Obama como monitos, no como monitos, como monos. No, ese diminutivo a la mexicana no me gusta. Sí lo vi y no ha pedido perdón. No tiene por qué. Sabemos que es un racista, lo sabemos desde hace muchísimos años. Pero la gente siempre quiso cerrar los ojos a lo obvio, como hoy quiere cerrar los ojos a lo obvio, y es que el movimiento hacia la derecha no le conviene a nadie. Los mismos que creen que si se legitima la violencia ellos le van a estar pegando a los inmigrantes o a los rojos como yo, no se dan cuenta que a ellos son los primeros a los que les van a romper la cara. ¿Qué es lo que les pasó a los comunistas cuando quisieron unirse a los socialistas en Alemania? Porque así detendríamos a los nazis. Los nazis se fueron sobre comunistas y socialistas por igual. No se está hablando de Palestina después de la paz, pero siguen matando, desplazando y derrumbando casas. Sí se está hablando. Yo todos los días leo multitud de tweets sobre lo que está ocurriendo en Palestina, que es lamentable. Israel sigue atacando, Israel sigue, pero evidentemente de una manera mucho más focalizada, localizada y entre comillas, discreta. Pero sí, sigue la violencia en Gaza, por supuesto, y todos los días leo sobre la violencia en Gaza, sí. Lo que sigo sin leer yo de tweets de aquellos que se pusieron verdaderamente en la calle y bien hecho, protestando por Gaza, por la barbarie en Gaza, por los asesinatos en Gaza, por el abuso en Gaza, por las víctimas inocentes, por los niños en Gaza, es que siguen sin decir una palabra sobre Ucrania. Putin está tratando de matar de frío a los ucranianos, ha atacado su infraestructura energética, pero sobre todo sigue atacando. Ayer un supermercado, hace 2 días una casa, un edificio al que solo atacas el apartamento de arriba con un dron explosivo, no de gran potencia, pero que mata a una madre y a sus 2 hijos, ¿no? Todos los días están muriendo inocentes, todos los días siguen secuestrados los niños ucranianos en Rusia, todos los días se está sufriendo en Kiev lo que no es imaginable como lo que se sufrió en Gaza, pero a aquellos solidarios esto no les importa, como no los está matando Israel, porque no es tanto la solidaridad pro-palestina sino anti-israelí la que los mueve muchas veces. Otros son amigos de Putin directamente, entonces les cuesta trabajo protestar. Pero lo que está ocurriendo en Ucrania es aterrador, 1000 veces más aterrador de lo que imaginábamos. No me había yo enterado y soy imbécil, y reconozco que soy imbécil. Hasta apenas ayer me enteré que hay una organización de refugiados ucranianos en Gijón. Sé que tenemos un montón de gente a la que recibimos con los brazos abiertos, por supuesto, y que además son familias que son medias familias, ¿no? Porque en su gran mayoría son mujeres con 1 o 2 hijos, no son señores que se quedaron a pelear la guerra, ¿no? Y las ves en grupos de 2, de 3 ahí sentadas en el parque mientras los niños juegan. Los niños ya hablan español y ya se llevan con los otros chicos, ¿no? Y afortunadamente ahí pues, van a encontrar amigos de todos los colores y sabores, que afortunadamente aquí los tenemos. Pero no sabía yo que existía la organización.
Y ayer les hablé. Ayer me enteré que existía. Les mandé un correo, les dije, soy fulano, he hecho esto. Quiero saber qué van ustedes a hacer para el día 22 y para que es el aniversario de la invasión. Y quisiera permiso para hablar con ustedes, ¿no? Llevo la cámara, llevo el teléfono y los entrevisto. Me escribieron que sí, que como no, el 22 en la Plaza Mayor de esta pequeña ciudad se van a reunir para recordar a los muertos en estos ya 4 años de guerra de Putin. En menos tiempo, la Unión Soviética echó para atrás a los ejércitos alemanes y ocupó Berlín. Debo recordarles. La Operación Barbarroja es en septiembre del 41, déjenme confirmarlo. Operación Barbaroja. No, 22 de junio de 1941. 22 de junio de 1941 y en mayo de 1945, menos de 4 años después, el Ejército Rojo estaba tomando la Cancillería de Berlín. En 4 años Putin no ha logrado más que una pequeña franja de la que no se mueve, de la que no se va a mover. Pero los muertos han sido, sobre todo del lado ucraniano, han sido civiles, únicamente civiles. Los muertos rusos son fundamentalmente soldados, gente a la que le pusieron un uniforme y la mandaron a la picadora de carne, muchas veces sin ningún entrenamiento. Igual norcoreanos que se entregan felices, se rinden y se entregan a los ucranianos, que no los están matando y torturando, que gente de otros países que han sido, y sobre todo jóvenes rusos, que han sido enviados a morir de modo absurdo en el frente de batalla. Porque Ucrania no ha atacado a civiles rusos, y qué bueno, ¿no? Entonces, me horroriza. Y el día 24 dicen van a hacer una pequeña marcha por la playa de San Lorenzo, por la playa que tenemos aquí, el Paseo de San Lorenzo, pidiendo sobre todo ayuda para terminar el invierno brutal que Putin le ha dado a Kiev, pidiendo ayuda a la ciudadanía. Hemos sido solidarios, pero creo que no lo suficiente. Y por cierto, un amigo mío que es músico, ayer que vi la página web de los refugiados ucranianos en Gijón, vi que agradecían la ayuda de una empresa que es de mi amigo el guitarrista y que nunca lo ha dicho. Eso me gusta. ¿Cómo puede la socialdemocracia sostener un estado de bienestar fuerte en un mundo con capital móvil, competencia fiscal y automatización, sin diluirse en tercera vía ni caer en proteccionismo como lo está haciendo? A ver, escúchate una cosa. El capital puede ser móvil, pero los bienes de capital no. Si tú pones una fábrica, la fábrica está aquí. Si tú pones un banco, el banco está aquí. Si tú pones un servicio como PayPal, PayPal está vigilado por todos los gobiernos. El capital no es móvil sin que nadie vea cómo se mueve. La automatización también existe en determinados lugares. Vamos a hacer inteligencia artificial. Vale, ¿dónde está tu centro de datos? ¿Cuánto te costó y cuánto estás pagando de impuestos por tu centro de datos? Esa idea de que hay un descontrol absoluto de lo que nos rodea y por lo tanto no podemos cobrar los impuestos que se requieren para sostener un estado de bienestar fuerte es absurdo. Los servicios que presta Elon Musk de Starlink en España se cobran en España, se pagan en España y debería pagar impuestos en España. Lo mismo pasa, tenemos una central aquí en Pola de Siero, será 40 minutos de aquí, de donde estoy sentado. Tenemos un centro logístico de Amazon y ese centro logístico paga sus impuestos y paga sus importaciones y paga sus exportaciones. Nada más de que genera empleos, etcétera, etcétera, todo eso muy bien. Y además aquí tiene que pagar mejores salarios de los que paga muchas veces en Estados Unidos. Así se sostiene el estado de bienestar. La tercera vía, no sé a qué le llamas. Si le llamas al aceptar el neoliberalismo, eso ya no es estado de bienestar.
estado de bienestar solo para el capital. El neoliberalismo es la desestatización de los servicios públicos, que son lo único que tienen los que no tienen nada. Si entregas los bienes públicos a los privados, ya no es un estado de bienestar, es un estado neoliberal. No sé a qué le llamas tu tercera vía. Y el proteccionismo es una parte indispensable de un estado de bienestar funcional, siempre y cuando sea un proteccionismo con motivo, con razón, con fecha de caducidad. Claro, que no hubo proteccionismo, ¿crees tú? Cuando nos dieron un montón de nosotros préstamos en la pandemia para que sobreviviéramos, me enteré porque todavía me faltan 6 meses para pagar el mío. Porque nos dio préstamos el gobierno, nos los cobró, lógico. Proteccionismo, sí. Cuando dices que les vas a cobrar, a no cobrar el IVA a los caseros que no aumenten el alquiler brutalmente este año, lo que estás haciendo es comprar tiempo para dar soluciones al problema de la vivienda. No es que esto es para siempre. Entonces, si el proteccionismo es una herramienta que no debe ser una política generalizada, pero claro que se utiliza. Buenas tardes, Mauricio, me tiene sorprendido, dice Caifo Felipe González. ¿Cómo pasó de ser quien era a decir que prefiere aliarse a Vox a seguir con el sanchismo? Bueno, Felipe González es un tipo que es como, mira, ¿qué te gusta? A mí, por ejemplo, me gustan mucho los plátanos. Y es probablemente la fruta que más se come en casa. Tú has visto un plátano y te gusta, es sabroso, tiene ciertas características organolépticas, tiene un cierto aroma, sabe bien, si está todavía maduro sin pasarse, pues es sólido, es beneficioso. Luego lo dejas, se te olvida 2 semanas en el frutero y cuando regreses dices, esto está para hacer como mucho un bizcocho de plátano. Pero ya no es un plátano. 5 años después ese plátano en el frutero, pues es una gusanera, ¿no? No sirve para nada, no sirve para comer, no sirve ni para decorar, sirve para llorar sobre él. Pues es lo que le ha pasado a él, a Felipe González. No es el que era, no tiene el liderazgo que tenía, no tiene la calidad moral que tenía, no tiene las convicciones socialistas que tenía. Es un hombre que se ha acomodado en un mundo más cercano al de Donald Trump que al nuestro, y se ha convertido en un desleal. Y la deslealtad no es admisible en ningún partido político. Esta es la segunda vez que lo voy a decir. La vez anterior ya me adherí. Creo que el Partido Socialista debe expulsar a Felipe González, porque en los estatutos está claramente especificado que cuando invitas a la gente a no votar por tu propio partido, ¿qué haces en ese partido? Si lo decía Rubalcaba hace muchos años, la lealtad es clave. Yo he tenido diferencias adentro del partido, por supuesto, y lo he dicho. Tuve diferencias claras con Pedro Sánchez y con el modelo de partido, porque a las primarias no estábamos discutiendo el modelo de gobierno, estábamos discutiendo el modelo de partido. Y yo estaba más a favor de otro modelo de partido. Pero mis compañeros votaron por este. Si no me gusta, si me molesta tanto, me voy. Quedarme a molestar y a dar lata no es correcto. Quedarme a la deslealtad de no votar por mi partido me parece la locura. Felipe González debería callar. Fue un elemento importantísimo en el desarrollo de este país y hoy es una vergüenza. Esto se llama arrastrar tu legado por los suelos, ¿no? Está obsesionado con Pedro Sánchez. Pues mira, yo que no soy fan de Pedro Sánchez, reconozco que su labor de gobierno ha sido magnífica, que ha hecho lo que ha tenido que hacer en lo social, en lo económico, en lo político, y que ha logrado además poner a España en un lugar de liderazgo político internacional que no tenía, que quiso lograr Aznar con la guerra de Irak
que mira cómo nos fue, y que sin embargo ha logrado hacer a su manera Pedro Sánchez. Yo no sé si su futuro está a nivel internacional incluso. No sé si pretenda volver a presentarse. Pero si vuelve a presentarse, voy a votar por él. Y si no fuera a votar por él, no lo diría. Lo que ha hecho Felipe González es una deslealtad, y esas deslealtades comportan, según los estatutos del Partido Socialista Obrero Español, la expulsión. Espero que se lleve a cabo. Juegue Gris, la gráfica es muy bella. Depende, sí. En las gráficas hay cosas que me gustan mucho. Oye, Monument Valley, que lo jugué en iPad. Miro para todos lados, el iPad lo tengo allí porque es mi teleprompter. Monument Valley, que tiene 2 capítulos ya, estéticamente es un juego precioso, pero precioso, ¿no? The Room también es hermosísimo, en plan steampunk. Aparte que de que los acertijos son muy buenos, pero estéticamente es precioso The Room. Y estoy esperando a ver si ya sacan también otro capítulo de The Room. Así que lo buscaré. Bueno, ya que estamos en Europa, pues vamos a hablar del Brexit. Todavía no votaban, no, ya habían votado. Ya habían votado en el referéndum los británicos el Brexit, pero el referéndum, según había planteado el primer ministro, no era vinculante. Es decir, el que la mayoría, pero fina como una hoja de afeitar, de británicos votara en favor del Brexit no implicaba que la Cámara de los Comunes, que el Parlamento británico, que el primer ministro fuera a respetar los resultados del referéndum. Era más bien, se presentaba como una cuestión de carácter consultivo. Pero la ultraderecha, encabezada sobre todo por Nigel Farage y por Boris Johnson, presionaron para que se hiciera efectivo el Brexit. Antes de que se hiciera efectivo el Brexit, yo ya visité por primera vez Londres y tuve la suerte de estar frente al Parlamento con los que defendían el quedarse, ¿no? Los Remainers, que tenían sus banderas de la Unión Europea y sus banderas británicas junto a ellas, por supuesto, el Union Jack. Y yo estuve con ellos frente al Parlamento diciendo, quédense en Europa, les conviene. Bueno, pues se hizo el Brexit. Se les advirtió, mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Vas a tener problemas de personal gravísimo porque vas a echar a un montón de gente que hoy, en este momento, es clave para la economía británica. La gran mayoría no una gran mayoría, pero un porcentaje elevado de su personal de salud, sobre todo enfermeros, médicos y médicos generales, médicos especialistas, eran extranjeros. Los echaron. Bueno, lo que te va a pasar es esto. Vas a tener un problema, una crisis en la salud pública. Vas a tener una crisis en el campo, vas a tener una crisis de servicios y sobre todo vas a tener una crisis económica y de comercio con el resto del mundo, del tamaño del mundo. Tu economía va a caer. No, tendremos tantos millones más a la semana para darle a la sanidad pública. El famoso autobús ese que pintó Boris Johnson. Nunca hubo tal. Jamás. Todos se lo inventaron. Y es que ese es el problema. A la derecha le da igual inventarse cosas. No tiene ningún pudor. Joder, a mí me cuesta trabajo mentir. Y yo creo que a la gente le cuesta trabajo mentir con todo descaro. Pero a la derecha de estos tiempos, al contrario, es su vida. Entonces, voy a comentarles lo que dijo este periódico británico, The London Economic, periódico de economía basado en Londres, que publica apenas el día 8 de febrero, y estamos a 12, el costo de Brexit acaba de develarse y es devastador. Aún una década después, los números muestran un golpe permanente contra el crecimiento, los salarios y la inversión.
Y leo lo que dice The London Economic, para que no me culpen a mí. Durante una década, los defensores del Brexit han insistido que las advertencias eran exageradas y que el dolor iba a ser temporal. Las pruebas más recientes muestran lo opuesto. Brexit no ha sido un golpe de una vez seguido de una recuperación, sino que de manera silenciosa e incesante ha drenado la economía del Reino Unido año tras año. Los números básicos son brutales. El Producto Interno Bruto del Reino Unido es ahora entre 6 y 8% menor de lo que hubiera sido para 1925, si se hubiera quedado en Europa. Peor que lo previsto, no mejor. Esto es una pérdida permanente de ingreso nacional, no una señal en el radar. Veamos aquí el Producto Interno Bruto del Reino Unido, que es el que está en rojo, comparado con países similares antes y después del Brexit, del referéndum del Brexit. Es el PIB per cápita. No es el Producto Interno Bruto general, porque los países distintos, si el país es más grande, el Producto Interno Bruto es mayor, si es más pequeño es menor, pero es el Producto Interno Bruto per cápita, que ese sí da una medida igual entre distintos países, porque es por habitante. Todos los países se indexaron a 100 en el primer trimestre de 2016 para facilitar la comparación, que es lo que tenemos más allá de la izquierda de la abscisa, ¿no? Tenemos el Reino Unido, que en 2001, a mitad de 2015, en 2016, donde está la línea punteada que marca el referéndum, empezó a caer su Producto Interno Bruto. Obviamente en 2020, a principios de 2020, cae el Producto Interno Bruto de todos por la pandemia y cómo se fue recuperando, pero siempre el del Reino Unido en color rojo hasta el segundo trimestre de 2024 en este gráfico, muy por debajo de los países comparables al Reino Unido. Sigo. Las inversiones han colapsado. Las inversiones de negocios en el Reino Unido son 18% menores que las de economías comparables, ya que las firmas guardaron su dinero o se lo llevaron a otros países. El empleo y la productividad han bajado están aproximadamente en un 4% por debajo de lo que debían estar, bloqueando un crecimiento más débil de los salarios y estándares de vida más bajos para la gente común, que esto no afecta a los señores que están en la Cámara de los Lores, ya ni en la de los comunes, ni a los verdaderos ricos. Es a la gente como tú y como yo. Como dijo Liz Webster, en el que puede ser el resumen más claro del daño del Brexit, esto no fue accidental. Las pérdidas se acumularon año tras año, impulsadas por la incertidumbre, las nuevas fricciones de comercio y el deshilachado deliberado de la integración económica que tenía el Reino Unido con Europa. El costo oculto dentro de las firmas fue asombroso. Casi 1 de cada 10 directores financieros pasaron más de 6 horas a la semana durante años abordando los daños del Brexit. Tiempo y dinero que se quemaron preparándose para lo que llama Webster, una persona llamada Webster, llamó un sabotaje económico, en lugar de estar trabajando como un director financiero de cualquier empresa hace, trabajando en favor del crecimiento y la innovación. Y el descubrimiento final y más brutal, las firmas más expuestas a la Unión Europea, que eran los negocios más productivos y de crecimiento más rápido de Gran Bretaña antes del Brexit, son los que resultaron más dañados. El Brexit castigó a las mismas compañías que impulsaban el crecimiento en el Reino Unido. Esto deja a Gran Bretaña como un raro caso de estudio moderno, un país rico que deliberadamente elevó barreras al comercio y a la cooperación y ha pagado el precio. El resultado es claro e inescapable. Menor crecimiento, menor productividad, menores salarios y una
una disminución, una declinación relativa permanente. Y esto no sé de qué lado, siendo una revista económica, me imagino que no es precisamente de izquierda, pero no sé por dónde le duele al London Economic, pero el Telegraph, el Daily Telegraph, periódico de la derecha conservadora tradicional británica, y que promovió el Brexit todo lo que pudo, dice: hora de admitir la verdad, el Brexit ha sido un fracaso económico sin mitigación, no sé cómo lo traduciría, sin nada que lo disminuya, pues. Ese es el resultado del Brexit. La última vez estuve en el Reino Unido porque quería llevar a mi hijo a conocer Londres, a conocer el Museo Británico, obviamente. La última vez que estuve hace un año, me parece año y medio, y los precios absolutamente delirantes. Yo estaba horrorizado de la diferencia de precios en los pocos años, porque evidentemente aquí en España tenemos inflación, pero no son los niveles de inflación de un 20% más caro todo, incluso en los supermercados, ¿no? En el Tesco en el que vas y te compras las cosas de casa. Entonces, lo vimos con toda claridad. Unidos estamos mejor, separados estamos en manos de otros. Bueno, voy a buscar, deja de anotar lo del gris, porque eso lo arrastro para acá. Erika Ballinas, gracias. Voy a ver. Dice Juan Magno Vitar: tengo entendido que con Obama no se separaron familias, no estoy tan seguro. Ese fue el legado del primer mandato de Trump, corríjame si me equivoco. Es que no estoy seguro ni que tengas razón tú, ni que la tenga yo. Creo que empezó con Obama, pero igual me equivoco yo también. Es algo tanto discutir por géneros y subgéneros. A quien le gusta la música le gusta y ya. No somos quien para decir cómo disfrutar las cosas. Sí, no, pero con el rock en concreto ha pasado esto, que los críticos se han visto precisados a crear géneros, a inventárselos, ¿no? Entonces, de pronto vas a Wikipedia, vas a una banda y te dice género, y te pone 25 géneros, y dices: pues, no han publicado 25 canciones, ¿cómo tienen 25 géneros aquí? ¿Qué es lo que pasa? Perdón, tengo un pellejo en el labio y un hábito de arrancármelos desde que era yo pequeño. Hay géneros muy, muy claros. El punk celta es un género clarísimo porque tiene una instrumentación y tiene un ritmo y unas características bien fáciles de definir. Pero luego cuando entras en los subgéneros, empieza a haber tantas sutilezas que ni siquiera estoy seguro que los expertos los puedan manejar. Pero la gente se quiere agarrar de los géneros como que son muy importantes para entender la música, cuando la música no está para entenderse. Entonces, el otro día en una entrevista de The Warning habían dicho que el disco nuevo, que trae muchas cosas, que han estado oyendo nu metal. Y lo siguiente que yo recibo es alguien por aquí que me dice: ¿por qué va a ser un disco de nu metal? Y mira, yo no siquiera creo que existe el nu metal, pero bueno, ellas han estado oyendo cosas que se llaman nu metal, pero no va a ser de eso, es de las muchas influencias, porque una de las características de The Warning es que tocan rock. Es decir, que no están encerradas en un género o en dos o en tres o en un par de subgéneros, sino que toman influencias de todos lados. Entonces, cuando tú oyes a los expertos reaccionar a la música de The Warning, empiezan: bueno, pero esto suena como Muse, pero tiene una onda de los Beatles acá, sí, pero también es que esto es como The Clash, sí, pero me recuerda mucho aquí a Twisted Sister, ya, pero tienen esto es muy Dire Straits. Sí, beben de todas las fuentes, no se han encerrado y hacen cosas muy diversas. Y todas son rock. No les metas en cajoncitos. Los cajoncitos asfixian la música, asfixian el arte. Hay cajones muy amplios. Surrealismo, sí. Pero si te metes a subgéneros del surrealismo, te mueres.
Y lo mismo pasa con la música. Yo creo que con el rock se ha exagerado, con la música popular en general se ha exagerado en la generación de subgéneros que yo, francamente, no detecto. Yo detecto música. Y por cierto, ya que me han estado preguntando por esto, hoy vamos a, a pasar por unas pocas, algunas de mis piezas musicales. Perdón, con el pellejo del labio, madre mía. Yo veo mucho a Stephen Colbert, que ya le van a quitar su programa en mayo porque Donald Trump no lo soporta. Y Stephen Colbert hace una cosa que se llama el cuestionario Colbert, que se lo hace a la gente que va a su programa, Night, un late night talk show de clásicos. De hecho, originalmente era el de Johnny Carson, que lo ha heredado él. Y que bueno, se lo han heredado. Al paso de Carson lo heredó, no me acuerdo de otro que me caía muy mal, y luego ahora Colbert. Bueno, el chiste es que en el cuestionario hace una pregunta que a mí siempre me ha parecido de lo más apasionante. Dice, si tuvieras que escuchar una sola canción para siempre, ¿cuál escogerías? No es que la tengas que escuchar todo el tiempo, pero cuando quieras oír música, ¿qué canción? Tienes que elegir una sola. Y yo siempre dije la novena de Beethoven, ¿no? No es una canción, pero es una pieza. La novena ya son 90 minutitos, tiene muchas variantes, tiene 4 movimientos. Los 4 movimientos tienen una enorme riqueza diversa. No es solo el cuarto movimiento. Si ustedes solo han oído el cuarto movimiento, váyanse a su YouTube a YouTube, a Spotify, a donde estén, y escuchen los primeros 3 movimientos de la novena de Beethoven, pues son maravillosos. Bueno. Yo me defendía con eso por no decir los conciertos de Brandenburgo, ¿no? O el clave bien temperado, que también es un montón de piezas. Pero bueno. Pero eso, evidentemente, pues, bueno, si me autorizan la novena de Beethoven, ya la resolvimos. Pero si no he pensado, siempre tengo canciones que me han llamado mucho la atención y que han importado mucho. Y me han preguntado sobre ellas, y rápidamente, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, les voy a decir algunas de las que siempre me han llamado la atención. Con Help en muchas canciones, tengo relación orgánica con muchas canciones de los Beatles a lo largo de toda su historia. Pero Help fue importante porque me enseñó que sabía inglés y porque fue la primera vez que vi la película de los Beatles. Vi una película de los Beatles, fui a ver Help, le di una lata a mi madre hasta que me llevó a ver la película de los Beatles. Le daba mucho miedo que me dejara yo el pelo largo. ¿Y qué creen que pasó? No entonces, porque era muy pequeño, pero unos años después. Pero era una canción que ya no era la canción de amor normal, sino hay una nostalgia de lo que perdí y ahora ayúdenme si no a recuperarlo, a empezar de nuevo, ¿no? Y muchas veces a lo largo de mi adolescencia esa canción me volvió. Help me if you can, ayúdame si puedes, me ando de bajón. Y realmente aprecio que estés por allí. Ayúdame a poner los pies nuevamente en la tierra. ¿Puedes ayudarme, por favor? Una letra, ya no es el rock and rollito. Luego, la primera vez que escuché American Pie no la entendí, pero me eché a llorar. La segunda, tercera, cuarta, quinta y siguientes veces entendí la letra, pero no el significado, porque era secreto. Y lo mantuvo Don McLean, el autor, lo mantuvo secreto durante muchísimos años, hasta que se hizo un documental sobre él, en los años 90 o en los 2000, no me acuerdo. Pero la canción me encantaba. No me acuerdo qué disco le cambié. Hay un amigo mío que sigue haciendo canciones ahora, Armando Franco, me manda sus canciones. Me avisa por WhatsApp, ya tengo en SoundCloud otra canción. Yo hoy las oigo, me parece genial. Sigue escribiendo canciones y cantándolas y tocando la guitarra. Éramos de la banda. Y le cambié, no me acuerdo qué disco, por la partitura de American Pie. Cuando conocí la historia de American Pie, que es la historia del rock de 1954 a 1959 a 1970, pues
me impresioné aún más. La sigo oyendo, la acabo de volver a oír ayer, junto con una entrevista de Don McLean sobre lo que ha sido esta canción para él. Y eso que él tiene otra de las mejores canciones del universo, que es Vincent, la dedicada a Vincent Van Gogh, y que la ha llegado a cantar en el museo Van Gogh. Sweet Judy Blue Eyes de Crosby, Stills, Nash Young, que cantaron por primera vez en Woodstock, llenaba una de mis pasiones, que era la música vocal, que en el rock no estaba muy presente. Había las armonías de los Beatles, había las armonías de Beach Boys, lo hemos comentado, pero no eran grupos dedicados concretamente a hacer armonías. Y Sweet Judy Blue Eyes de Stephen Stills, que es quien le escribe, se le escribe a Judy Collins, todo está hecho para que las voces luzcan, se entretejan, se apoyen, muestren la riqueza de la armonía. Y eso tiene que ver con la siguiente, que es Drunken Sailor. Drunken Sailor es un shanty famoso, el What do we do with a drunken? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? Early in the morning. Canto horrible, ya lo sé. Porque ese Drunken Sailor se lo oía a Swingle Singers. Y Swingle Singers yo siempre los había oído cantando a Bach. Y cantando a Bach estaban muy bien, pero yo prefiero a Bach. Prefería el clave de Wanda Landowska, por ejemplo, ¿no? O el violín de los Oistrakh. Pero luego cantaban un shanty, una canción del mar, que era el The Drunken Sailor, la cantaba, y entonces me fascinó, me encantaba que satisficieran mi amor por la música vocal en algo que no fuera tan formal como Bach o como Vivaldi, y Swingle Singers hiciera Drunken Sailor. Hablando de clásicos, los conciertos para violín que siempre me han gustado son el de Beethoven y el de Tchaikovsky. Y curiosamente son los únicos conciertos para violín que hicieron Beethoven y Tchaikovsky. Es decir, no hay un concierto para violín número 1 y número 2. No, número 2 no existe. Beethoven hizo un concierto para violín, Tchaikovsky hizo un concierto para violín, y los dos me fascinan y me enloquecen. Y ya que estamos en el violín, el doble concierto de Bach ya he hablado muchas veces de ese doble concierto, que es una de mis fascinaciones desde la infancia, para dos violines, especialmente en la grabación de David e Igor Oistrakh, padre e hijo, que hicieron para Deutsche Grammophon allá por 1959, o 60 y algo. Ya más adelante, I'm Your Captain. ¿Quién era I'm Your Captain? Era de Grand Funk Railroad, claro. De muchas cosas malísimas que tenía Grand Funk Railroad, pero I'm Your Captain es una de las canciones que más me han gustado de toda la vida, entre otras cosas porque también maneja temas de una desesperación que cuando uno es adolescente la vive, pero vamos, a plenitud, ¿no? Y este es un capitán al que le han quitado su barco. No es que se esté hundiendo su barco, es que le han quitado el barco. Y lo que está haciendo es pedir que le devuelvan su barco. Tema para rock. Yo creo, como lo dije alguna vez, el rock es para todos los temas, y eso estaba muy bien. Una canción de amor peculiar de uno de mis grupos favoritos, que es Moody Blues, que tiene cosas tan grandiosas como Nights in White Satin o I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, que me parece maravillosa, o Nunca pensé que llegaría a cumplir 100 años. I never thought I'd get to be 100. En un disco que tiene uno de los mejores títulos de la historia, que es Para los hijos de nuestros hijos. Pero a mí la canción que más emblemática me parece de Moody Blues es el Boulevard de la Madeleine. La primera vez que fui a París, lo primero que hice fue hacerme una foto en el Boulevard de la Madeleine. Luego, Janis Joplin es la voz desgarradora, es la voz rompedora, es la voz del blues que duele y te mete la mano y te saca el corazón y le baila encima, ¿no? Pero la canción más suavecita que tiene es Little Girl Blue, y tiene una interpretación en televisión, creo que con Johnny Carson incluso, donde no está la banda, no se ve la banda, se ve solo ella con su micrófono
cantando no con la voz desgarradora, sino con la segunda voz de Janis, cantando Little Girl Blue. Y de todas las canciones que a mí me hará llorar a Janis Joplin toda la vida, lo hace desde 1970 que la descubrí. Imagínense ustedes, lo que estamos hablando, 56 años. Pero preferiré Little Girl Blue. Y en español, que habrá un montón más de las que habrá oportunidad de hablar en otro momento, sin duda, Azul de Real de 14. Azul de Real de 14 porque me parece uno de los mejores blues escritos en español, porque la poesía de José Cruz Camargo brilla enormemente en Azul, más todo lo que era la banda. Esa banda que por desgracia acabó tan mal como acabó, pero que tenía un guitarrista excepcional y un baterista maravilloso, que era el que hacía los arreglos, por cierto, el baterista. Y tuvo 2 o 3 bajistas importantes. Pero en fin, esta es una lista, así a primera vista, de algunas de las canciones que a mí me han representado cosas. Sigamos con ustedes, que me dicen... no sé quién es el doctor Julio Frank para responderte. Gerardo Juárez, lo siento. Nando Cigarret, el cine no es arte. Solo son historias que se valen de otras artes. No, el cine es arte porque su objetivo es generarte emociones. Se crea, se concibe la película para generarte una emoción. Terror, risa, romanticismo, emoción, reflexión. Luego todo se desarrolla sumando emociones, pero no estás compitiendo. Y el objetivo final de ver una película no es ganar. Es la emoción, el recuerdo, el disfrute subjetivo de la belleza de las artes que confluyen en el cine, pero el cine en sí es un arte. No pretende ganar, no te compras una película para jugarla y luego descubres que tiene cosas hermosas, o feas, o aterradoras. Vas a una película para emocionarte, para jugar con tus emociones. No, ¿por qué es tan difícil entenderlo? La música tiene baile a veces, la música tiene escenografías, a veces tiene fuegos artificiales, sí, pero todo eso está destinado a provocar la emoción en el público. Y el videojuego no está destinado a provocar la emoción. Está destinado a jugarlo, competir, resolver acertijos y finalmente ganarlo. Podrías reemplazar todos los segmentos de Fito por una sola entrevista a un profesional de la filosofía que responde a las preguntas que nos haces y que no podemos responder. No. ¿Sabes? Te voy a decir por qué no. Porque no las va a responder. Si quieres yo te las respondo. ¿Cuál quieres? El otro día estaba haciendo una lista de preguntas filosóficas de estas, así como hoy. A ver si las encuentro. Lo tengo por aquí. Grandes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay algo en lugar de nada? No, es que estás poniendo la carreta delante del buey, mira. Tú estás diciendo que debe haber una causa y lo que estás buscando es cuál es esa causa. ¿Sí? O sea, ¿no deberías primero demostrar que hay una causa? Es decir, que el que exista algo tiene una causa. Y entonces ya averiguamos cuál es. Porque si te estás inventando una causa para venirme a preguntar cuál es, ¿por qué no existe? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta sin sentido. Las preguntas sin sentido no pueden responderse. Demuéstrame que hay un porqué primero. ¿Es el universo real o una simulación? Es real. Si fuera una simulación, no tendría las características de lo que llamamos realidad. Ahora, si la simulación es idéntica a la realidad, entonces ambos son reales o ambos son simulaciones. Y no va a cambiar nada.
nada tu vida con la respuesta cualquiera que fuera, ninguna va a ser aceptable. ¿Qué es la verdad? Lo que tú defines. ¿Cuál es el mejor sistema moral? Es que son preguntas que se hacen los filósofos y que generalmente son preguntas que en sí como preguntas no tienen validez. Si te haces una pregunta para no poderla responder, no es una pregunta. Es una paradoja que solo se puede dar en el lenguaje. Y esto lo descubrió Bertrand Russell, por cierto, en las paradojas del lenguaje. No hay nada paradójico que no sea lenguaje. Las únicas paradojas en el universo que conocemos se dan en construcciones gramaticales que puedan hacer este tipo de trucos, ¿no? Tenía otra. ¿Cuál es el significado del bien y el mal? Hijo, no, es que no tienen un significado, no. Son conceptos móviles. No hay un significado. Si me dices, tiene que haber un significado del bien y el mal, estás haciendo una pregunta no válida. Estás haciendo una pregunta para la cual hay muchísimas respuestas y ninguna de ellas es certera. Se convierte en una paradoja. No estoy hablando. Sí, todas las paradojas son verbales. Y por eso la expresión de muchísimas cuestiones en la ciencia se hace con un idioma que no pueda entrar en paradojas, salvo la de Russell, curiosamente, que es la matemática, que además puede ser verificado por otros. Decir que voy a entrevistar a un profesional de la filosofía, ¿a cuál? ¿A cuál? ¿Cuál es el bueno? Porque cada uno dice algo distinto, cuidado. Porque si yo quiero hablar de Júpiter, puedo invitar a muchos astrónomos y todos me van a decir más o menos lo mismo sobre Júpiter. Ninguno me va a decir que esté hecho de algodón de azúcar. Ninguno me va a decir que Júpiter es una alucinación. Ninguno me va a decir que en realidad no, Júpiter es un punto pintado en la bóveda celeste por Dios. Los astrónomos me van a decir todos lo mismo sobre Júpiter porque saben cómo es Júpiter. Cada vez más saben, porque cada vez más tenemos naves que van y ven. Pero si invito a un filósofo no sirve de nada, porque mañana puedo invitar a otro que diga exactamente lo opuesto. Y luego invitar a otro que diga algo que está totalmente en contraposición a los dos primeros. Invitar a un filósofo no es invitar a saber de filosofía porque ninguno sabe. ¿Sí? Todos tienen posiciones distintas y diversas. Porque no hay conocimiento en la filosofía. No hay la posibilidad de tener una afirmación con la que estén todos de acuerdo y que además cualquiera la pueda verificar independientemente. Así que dice Alfer Ingeniería Proyectos. Ayer escuché en uno de los podcasts de herejes al respecto de las letras de reggaetón que hay mujeres como Rosalía y otras defensoras argumentan que las letras no las hacen sentir denigradas. Ellas no, está muy bien. A ver, si yo digo que hay que pegarles de bofetones a todas las mujeres, habrá un porcentaje de la población que sean masoquistas, que sean el tipo de gente que disfruta cuando las abofeteas, que encuentra placer sexual en la violencia, en los golpes, en los bofetones, en la humillación, en escupirlas. Todo esto existe, es en parte de las parafilias que hay en este mundo. ¿Vale? Entonces tú me dices, no está mal decir que hay que abofetear a las mujeres porque encontré una que la entrevistaron y dijo que ella se siente muy bien cuando la abofetean. Ya, pero es un caso. No es representativo. Si me vas a decir que Rosalía, of all people, entre todos los ejemplos posibles, que Rosalía es la representante de la sensibilidad femenina de este planeta, te voy a decir lo que pasó. En un club deportivo que no es el mío, me di cuenta que entre partido y partido de baloncesto de las chicas estaban poniendo unos reggaetones, pero de aquellos. Y fui con el del club, le dije, oye, ¿te has oído esta canción? No, mira, pues que esta es la letra. No sé si esté bien que le estés poniendo eso a las chicas, la leía.
se salían los ojos, la quijada golpeó contra el suelo, babeaban babas de 1,40 m de largo. Dijo, pero ¿a poco dice eso? Sí, 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 eso es lo que acabas de poner. En el medio tiempo del partido de aquí, de estos dos clubes, pusiste, no, no, por supuesto que no. Ah, yo lo que insisto es que no las escuchan. Y ya hice un vídeo diciendo que no escuchan. Pero cuando alguien escucha, hombre, puedes impugnar aquello que escuchas, ¿no? A mí la vida de billonario que promueve a Bad Bunny siempre me pareció una porquería aburridísima y egoísta. Nunca la entendí ni de niño. Mira, déjame ver si la encuentro a toda velocidad. Nos alargamos hoy, ¿qué les parece? Un poquito. Quiero recomendarles a una youtubera que es absolutamente maravillosa y que es esta chica. Hago una captura de pantalla. Y se las pongo aquí. Se llama su canal Refashion Hippie, que es la hippie puesta al día en moda. Y que también voy a poner aquí abajo. No. Vamos a hacer otra captura de pantalla de Refashion Hippie. Ahí está. Ella es Refashion Hippie. Hacen varias cosas distintas. Ella trabaja con ropa reciclada, hace ella misma reciclaje de ropa, hace muchas cosas de carácter social, se ríe de la moda, tiene toda una sección de mal diseño, de cosas que están diseñadas que no están diseñadas para seres humanos o no parecen estar diseñadas para seres humanos. El juego de la moda, donde te presenta cosas que te pregunta qué son, porque no parecen ser tampoco para que los usen los seres humanos. Y tiene una sección sobre los ricos, lo que compran los ricos. Y va a los sitios web de Dolce & Gabbana y de... es que ni siquiera sé los nombres. de las más grandes marcas. Y te pone ejemplos. Este calzador de oro con diamantes. Es un calzador para poner de los zapatos, ¿no? Ayer le veía yo uno de... Empezó mostrando calcetines de $1,000 y $5,000 y $7,000. Un par de calcetines. Esto no. Really. Y luego mostró los calcetines más caros que encontró. $1,000,000. Un par de calcetines. Bordados en oro con diamantes. Si yo fuera rico, me interesarían unos calcetines bordados en oro. No están muy bordados, no son bordados. No, es un bordado bastante discreto. Me interesarían unos calcetines de $1,000,000. Cuando sigues a esta chica y ves el tipo de cosas en los que se gastan el dinero los ricos, te das cuenta que hay un límite a partir del cual es ridículo el dinero. Esa vida de millonario no es una vida... Nosotros pensamos en el dinero como lo que somos, como pobres. Un amigo mío le decía, dice, si tú te sacas la lotería no vas a ser rico nunca. Oye, si me saco $1,000,000,000 vas a ser un pobre con dinero. Pero rico no vas a ser porque no vas a tener la mentalidad que tienen estos señores que pueden comprar unos calcetines de $1,000,000, pueden comprar un grifo de agua de $75,000 para su cocina cuando ellos no van a ir a cocinar.
Y, lo vas a, y tú no vas a vivir eso nunca, no te va a interesar. No vas a tener la visión que tienen los ricos. Se las recomiendo muchísimo. La tipa es, además, lo más divertido del mundo. Tiene una coña maravillosa. ¿Qué tiene la gente con andar en Bugatti o vivir en mansiones que abarcan 10 hectáreas? Y voy a eso. Mira, se lo decía a mi hijo con los cochazos, ¿no? Un Bugatti Veyron, pues un Bugatti Veyron es el coche más caro del mundo, bla, bla, bla. Y decía mi hijo, ¿para qué quieres un coche así? No, es que es un cochazo. Ya. ¿Para qué lo quieres? Para andar por Gijón, para ir al supermercado, para pasar por tu novia y aparcarlo para meterte a cenar a un restaurante italiano. ¿Para qué? Esos coches los compran los ricos para impresionar a otros ricos cuando están todos juntos en Mónaco, por ejemplo, ¿no? Hablando de Bad Bunny. O sea, son para impresionar a otros ricos. Tú lo que necesitas es un buen coche, probablemente de alta gama, probablemente caro, probablemente un BMW, un Mercedes, pero cómodo, que te lleve a donde va, que tenga potencia para reaccionar a una situación de emergencia en la carretera, que siempre es bueno cuando aprietas el acelerador que el automóvil responda, pero que sea cómodo, que tenga todas las prestaciones, pero nada más. Y nunca vas a llegar al precio de los Ferraris o de los Bugattis o de los Lamborghinis, ¿no? Claro, como es reflexivo se quedó así. No hemos vuelto a hablar de eso, por cierto. Donato, que está con un ojo en la partitura y otro en el smartphone. ¿Qué estás practicando, Donato? ¿Violín? No creo, ¿no? Un ojo en la partitura, otro en el smartphone. Estarás aprendiendo, estudiando la partitura. Pero a veces los músicos leen partituras cuando no están practicando. Las novelas de fantasía y ciencia ficción alcanzan las alturas de la supuesta alta literatura, sí, toda la vida. Por supuesto que sí. No todas, obviamente no todas, pero sí muchas. Esto lo estoy peleando yo desde que tenía 18 años, ¿eh? No creas que es novedad. O sea, 18 para 71 son 53 añitos, man. Sí, lo he peleado toda mi vida porque hay obras de ciencia ficción que tienen todos los niveles de la más grande literatura que te puedas imaginar. Pensaría yo en Un cántico para San Leibowitz, Tiempo para amar, cualquier cosa de Philip K. Dick, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa de Ray Bradbury. Ray Bradbury era una delicia leerlo. Encontrarse un nuevo libro de Bradbury eran joyas de la literatura en cada línea, en cada párrafo. Sí, claro que sí. Y por supuesto, El Señor de los Anillos es de la más alta literatura de la historia, sin duda alguna. En las criaturas que viven en las profundidades del mundo cuyo acceso es por las minas de Moria, había seres Lovecraftianos inspirados por Lovecraft, sí. ¿Cómo se llamaba? Era Lovecraftiano, el ser el que se carga, que creen que se carga a Gandalf. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del monstruo. ¿Por qué hay mujeres pro Trump a pesar de lo misógino? Yo qué sé. Algunas porque considerarán que eso es lo menos importante y lo importante es que lleve a cabo su lucha contra los inmigrantes. Como decía uno, si votamos por él por el racismo y no por la inflación. ¿Sí? Habrá algunas a las que les guste eso, habrá otras a las que les den poca importancia, consideren que, bueno, eso se le puede perdonar siempre y cuando eche a muchas personas de color extraño del país. Los motivos serán miles. Sobre la juventud cada vez más reaccionaria de ultraderecha y antidemócrata, la semana pasada hice un segmento y lo tienes aquí en YouTube para que lo veas. Lo bueno de los escritores y periodistas es que no necesitan título universitario, así es. Más curioso, cuando en México empezó a necesitarse el título universitario, tuvieron que acudir a gente como yo, que no tengo el título universitario, para dar clases en la universidad. Muy curioso.
Algo parecido a la denigración en el rock serían las letras de Guns N' Roses. Tiene algunas, pero no llegan a los niveles. O sea, a ver, yo jamás fui fan de Guns N' Roses, uno de los grupos que menos me gusta el rock. Pero sí, a ver, hay letras despreciables por todos lados, en cualquier género. Pero el reggaetón son la corriente principal, ese es el otro punto, ¿no? No sé quién sea Rubén Gisbert, no sé qué opina Rubén Gisbert de la socialdemocracia, creo que me da exactamente igual. ¿Cuál serie animada en inglés me recomiendas? No sé. No, serie animada. Una que se puso muy buena fue Gravity Falls, por ejemplo, es de las que recuerdo recientemente con más gusto. Gravity Falls estuvo muy bien. Bueno, vamos a... Ya no hubo Fito hoy, ya no hubo muchas cosas, pero quiero volver a Cuba. Quiero volver a Cuba porque pasó algo muy raro, muy, muy raro. Miren, muchísima gente se enojó conmigo porque dije que no hay bloqueo en Cuba y que por lo tanto Cuba puede, Estados Unidos no tiene ningún embargo comercial contra Cuba. Que por qué la ONU vota contra el bloqueo si no hay bloqueo, no, porque la ONU vota contra el embargo. No se le debe llamar bloqueo porque no lo es. Un bloqueo tiene una definición determinada. Pero para mucha gente me resulta muy claro que vieron la miniatura del bloqueo que nunca existió y comentaron. Porque eso ya los de ver el vídeo ya les resulta muy fatigoso. Pero es muy importante darnos cuenta de cómo se ha manejado retóricamente algo que no es verdad. No hay un bloqueo, hay un embargo comercial. Y es un embargo comercial parcial. Y es un embargo comercial con sanciones que no se cumplen y por ello medio mundo comercia con Cuba. Y si mantienes la idea de que todo lo que pasa en Cuba es culpa de las sanciones comerciales, llámales embargo, llámales bloqueo, llámales lo que quieras, ¿sí? Flan de queso. Si crees que eso es lo responsable de que Cuba hoy tenga hambre, vives en un universo absolutamente alterno, donde no estás dispuesto a ver que el gobierno cubano no ha sabido resolver un solo problema económico de la isla. No ha podido conseguir que la gente coma. Tienes tierra, no se cultiva. Si se cultiva, se lo lleva el gobierno lo reparte. La mayor parte se la queda, por supuesto, el que reparte, como decía mi abuelita. No puedes pescar. Si pescas sin permiso, te multan o te encarcelan, porque todo es propiedad del Estado, es decir, propiedad del pueblo, pero lo administra el Estado. Y si pescas con permiso, pues el pescado se lo entregas al Estado para que el Estado lo comercialice, porque está socializada toda la economía. Uno que de los comentarios, y por eso digo que me voy a alargar, por los comentarios los hago después. José R. Darmi dijo: soy dominicano, en la isla de Cuba no puede haber inversiones extranjeras, ni se le puede vender nada, ni se puede negociar nada. No por problema del gobierno, sino porque existen órdenes judiciales norteamericanas que castigan a las compañías extranjeras que lo hagan. Demostramos con datos la semana pasada que esto no es cierto. En principio no es cierto, por lo de las inversiones. O sea, era un bloqueo económico disfrazado. No, era un embargo económico, no hay un bloqueo económico. No existe el concepto bloqueo económico, el bloqueo es naval. Ahora, lo único que Trump ha hecho es que lo ha puesto en un papel claro y pelado. No es cierto, ha cambiado las reglas. Trump tiene el plan de dejar lo mismo y hacer lo mismo que hizo en Venezuela. En Venezuela la culpa es tanto del chavismo como de Maduro. Por favor. Pero le digo, a ver, esto es lo que le respondí.
¿Cuándo ha sancionado Estados Unidos a la cadena Meliá española, una de las más grandes cadenas españolas de hoteles, que tiene hoteles en Cuba desde 1992? Nunca. ¿Acaso los estadounidenses tienen prohibido venir a Madrid y quedarse en los hoteles Meliá? No. O Barcelona o Benidorm, me da igual. No. En Cuba hay 328 negocios con capital extranjero, 62 de ellos 100% propiedad extranjera. Y estos no son datos que me haya yo inventado, ni que se haya inventado Estados Unidos. Mira, voy a poner la captura de pantalla. Estos son datos del gobierno cubano. Son datos de Cuba Minrex, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Te voy a poner esto para que lo leamos todos, de hoy. De hoy. Es que me parece aterrador cómo la gente se niega a aceptar que pueda haber un error cometido por el gobierno cubano. Es alucinante. Un segundo. Se me salió la... Esto está desactualizadísimo, lógicamente, pero aquí lo tenemos, mira. Feria Internacional de La Habana del 4 al 9 de noviembre de 2024. En 2024 decía, unos 607 proyectos de inversión distribuidos en todas las provincias del país integran la cartera de oportunidades de negocios en Cuba tras una actualización de este portafolio presentado en la 40ª edición de la Feria Internacional de La Habana FIHAB 2024. Ahí están las oportunidades de inversión. Entiendo que por militancias ideológicas les conviene victimizar a Cuba, pero la realidad dice otra cosa. Decir que en Cuba había escasez cuando la Unión Soviética la mantenía es una mentira aún más vergonzosa. Mis amigos vivían allí. Me lo contaban y me contaban cómo cambiaron las cosas del 90 al 91 y 92 cuando yo estuve en Cuba. En aquellos años, y no la he encontrado, pero hay un momento, hay una entrevista donde Fidel dice que a él no le interesa comerciar con Estados Unidos, que el embargo comercial le hace los mandados, le resulta, se la pela a dos manos, se la refanfinfla y se la suda, porque ellos no necesitan a Estados Unidos. Con el estilo este que tenía Fidel, muy dramático, teatral, y funcionaba. Como he dicho, cuando estuve con él, el tipo era un verdadero encantador de serpientes. Pero esto lo dijo así hasta 1989. Y luego hice esta lista y me van a aguantar esta lista. Empresas extranjeras en Cuba que no están sancionadas. De España, Meliá Hotels International, Iberostar Hotels and Resorts, Barceló Hotel Group, Hermar Caribe Import-Export SL, Sixth Century Group SL. Canadá, Blue Diamond Resorts, Sheraton International. Indonesia, Archipiélago International. Reino Unido, España, Altadis. La de los tabacos. Francia, Total Energies y Bulles. Australia, BHP. Italia, Telecom Italia. Bélgica, Prodivets. Alemania, Pamas. Reino Unido, Holanda, Unilever, los de productos al consumidor. México, Rich Meat, una de carne. Todas esas empresas están en Cuba. Sí se puede invertir en Cuba, pero las condiciones no son las adecuadas para la inversión. Cuba tiene acceso a créditos, pero como los anteriores créditos que ha pedido no los ha pagado, pues no le prestan más. Cuba puede vender y comprar lo que quiera, pero no tiene dinero porque no tiene nada que vender. Y si no tiene nada que vender, alguna responsabilidad tiene la especie de gobierno que han padecido desde 1959. Es que, por favor, no se puede cegar tanto la gente. No se puede cegar tanto la gente. No sé si sirve de algo que lo repita. ¿Quién
¿Quién reemplazaría a Putin en caso de que muriera ahora? No lo sé, creo que habría una lucha por el poder importante porque él no tiene previsto una sucesión. El que se apuntaría, como siempre, es Medvedev, pero no creo que las fuerzas relevantes de Rusia estuvieran con Medvedev. ¿Qué sigue? La noticia de la vaca que usa herramientas, un cepillo en el suelo para rascarse el lomo, sí. La primera vaca que ven que usa herramientas. Es algo interesante. Bueno, vamos a los comentarios, que son finalmente lo único que nos va a quedar por hacer hoy. No da para más y lo siento, pero quedan 10 minutos. Afortunadamente son pocos comentarios esta vez. Y arrancamos. Dice Daniel Borkowski, 2991, soy anti-yanqui del poder, no del asalariado. Una observación personal, el ICE mata a 2 estadounidenses que defienden a los trabajadores sin papeles. Que yo sepa, el ICE no mató a ningún detenido, al menos en público. ¿No hay un mensaje del gobierno en esto? A mí se me hace difícil ofrecerle o concederle la idea de la sutileza a un gobierno como el de Trump. Pero dije, no, mira. En 2025 murieron 32 personas bajo custodia del ICE. Por supuesto, como no tienen supervisión, se desconocen las circunstancias reales de su muerte. Pero sí, tenemos aquí un artículo de The Guardian donde nos cuenta que de toda la historia de ICE, 2025 fue el año más mortal en 2 décadas. Y aquí están los nombres de las 32 personas que sabemos que murieron en custodia. O sea que sí hay. Y llega temprano ahora, hoy antes que en otras ocasiones, nuestro premio Elton. Vicente Valor. Hace falta valor. Posicionarse estos días a favor de Irán no es defender su régimen. Es señalar a los genocidas. Su régimen es genocida. Mira cuántas democracias hay en Oriente Medio. La israelí, punto. ¿Por qué siempre la mala es la iraní? Verás, porque es la única que está matando a sus propios ciudadanos por miles en las calles. O sea, esto no lo estás viendo ni en Arabia Saudí, ni en Yemen, ni en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni en los Emiratos Árabes Unidos. Yo no defiendo su régimen, incluso sabiendo que es de los más suaves. Ha matado a 20, 30 o 40 mil de sus ciudadanos en 2 semanas y es de los más suaves. Y termina diciéndonos, Occidente no está como para dar lecciones de democracia. Y empiezo por ahí. Occidente es el único que puede dar lecciones de democracia. ¿Por qué? Porque ahí se inventó la democracia y ahí se ha desarrollado, imperfecta, sin duda alguna. Mejor que cualquier otra opción, contundentemente mejor. ¿Dónde vas a tomar clases de democracia si no es en Occidente, papá? Ahora, si matar a 20, 40 o 60 mil de tus ciudadanos, las cifras están en esa incertidumbre. Es ser un régimen de los más suaves. Supongo que Netanyahu y Putin te parecen más inofensivos que un panda recién nacido. Es que las cosas que dicen luego. Rulo Tequil. No, si mi banda favorita no hace la música que me acostumbraron a escuchar, son unos traidores. Así no existiría Piazzolla, Charly García, Spinetta ni The Beatles. Es argentino, fijo. Ni nada, porque Beethoven no hacía la música de Bach ni Satie la de Beethoven. La verdadera música se debe respetar a rajatabla. Eso es la verdadera música que se debe respetar a rajatabla es la de unas ramas golpeando las piedras en la prehistoria. Todo lo demás es innovación traidora. Así el único arte pictórico válido debe ser la pintura rupestre de hace 40,000 años. Y me gustó mucho, obviamente el sarcasmo es de los que me gustan, pero le comento nada más.
Me recordaste una carta que escribió Beethoven a su editor. Ustedes saben, los compositores escribían sus partituras, se las mandaban a un editor para que las creara, para que las imprimiera, y luego se vendían o se mandaban a la orquesta, etcétera, etcétera. Se vendían porque no había otra forma de, quiero tocar a Beethoven, no te lo vas a aprender en el disco, porque no hay disco. Tienes que comprar la partitura y empollártela. Entonces, en un momento dado, Beethoven le escribió una carta a su editor pidiéndole que ya no publicara sus tríos. El último trío de Beethoven publicado es Opus 97. Y la explicación que le daba a Beethoven es que ya había aprendido a componer cuartetos. Y los cuartetos de Beethoven empiezan en el Opus 111. Entonces, dejó totalmente de hacer... Los tríos que había escrito antes ya no se publicaron porque ya había aprendido a escribir cuartetos. Sí, también los genios pasan por eso. Dice Barajeus, imagínate dejar de estudiar algo solo porque hay una persona que no la entiende. Sería una completa locura. Habla de la filosofía. Hay una persona que no la entiende, que solo Mauricio. Es una locura. Todo el mundo entiende la filosofía de Hegel, menos Mauricio. El problema es de quien no entiende y no estamos obligados a hacer entender a quien no tiene la capacidad de hacerlo o simplemente no quiere entender. Bueno, vale. Yo no estudié filosofía en ninguna universidad, lo hago de manera autodidacta. El estudiar filosofía jamás me ha hecho abandonar la ciencia, sino todo lo contrario. La ortografía sí te la hizo abandonar un poco, ¿eh? Saludos aunque se enoje. Le digo, muy bien tú. Ese complejo de superioridad de la filosofía y de si ustedes son de bajo nivel porque no me entienden, soy demasiado exquisito para ustedes incapaces aldeanos. Dice todo lo que hay que decir de la filosofía actual, completito. Gracias por decirlo tú y ahorrármelo decirlo yo. Y luego Sonia Ramírez, que ha estado hablando con Dios, porque dice, recuerde que un día para Dios pueden ser 1000 años o 1000 años un día. Él mandó a matar a gente como usted sin fe. Más caridad cristiana, la tolerancia, la otra mejilla de Cristo, todo eso. Mira, así como no. Y nos dice Servan Ardelean, la filosofía es el pensamiento que comprende su propio tiempo en conceptos. ¿Se dan cuenta que no significa nada eso? Vale. No se trata de seguir ideas sin reflexionarlas, no se trata de estar en lo cierto, sino de hacerse responsable de lo que uno dice y de sus propios actos. Para eso hace falta pensarse. Además, ¿cómo es posible ser de izquierdas y detestar la filosofía? No me lo explico. Quizás algún día tenga la suficiente humildad, se refiere a mí, por supuesto, para debatir sin estar cerrado a la posibilidad de estar equivocado. Sinceramente, eso es muy difícil. Sí, no, tú en cambio lo has planteado mucho. Bueno, vale, mira. Entendemos que no sabes lo que estás diciendo. Juntan palabras porque suenan bien. Soy de izquierdas y detesto la filosofía porque soy de izquierdas. Fíjate, qué curioso, ¿no? No veo por qué soy de izquierdas y tengo que adorar la filosofía de Dugin o de Heidegger o de Gentile o de toda esta gente que eran nazis. Porque también son filósofos y también hacen filosofía. ¿Tú no los detestas? Sería muy raro, pero bueno. Daniel Amado, que me imagino que también es de por allá. Pero Mauricio, ¿cómo le va a molestar el gol de Maradona con la mano si minutos después hizo el mejor gol de la historia? Calma con el mejor gol de la historia, porque ese gol de Maradona lo ha hecho Messi 20 veces, ¿eh? O sea, esto solo lo dice quien no ha visto jugar a Messi. Pero le explico, mira. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? Si cómo le molesta el gol, quiere decir por qué le molesta. Primero, porque es trampa. Segundo, porque echó a Inglaterra del Mundial con una trampa. El partido acabó 2-1. Uno de esos goles fue trampa. Si no, hubiera sido 1-1. Hubiera ido a tiempos extras, nadie sabe lo que hubiera pasado. Penaltis, nadie sabe lo que hubiera pasado. Pero la trampa primera echó a Inglaterra del Mundial. Yo creo que injustamente. A cualquiera que echan con una trampa es injusto.
Luego, tercero, porque los más deshonestos del fútbol llevan 41 años celebrando la trampa como si no fuera para avergonzarse. Bueno, si no se avergüenzan de Bilardo y su písalo, písalo, písalo. No se avergonzarán tampoco de Maradona, pero bueno. 4. Porque soy honesto y me gusta el fútbol limpio, sin Maradonas tramposos que hagan partidos contra las drogas puestos de cocaína hasta el sombrero y que reciban aplausos por un gol tramposo, otro gol bonito y una historia de lo menos ejemplar. Y 5, sobre todo porque es trampa. Es trampa. No es la mano de Dios. Oscar Flores 103 dice, estás mal, por ejemplo, el filósofo Michael Sandel te enseñaría mucho para los temas que tratas. Michael Sandel. Fíjate, hay miles de filósofos. Pero me enseñaría a Michael Sandel. ¿Por qué Michael Sandel y no Lacan, Cioran, Marx, von Mises, Dugin o Heidegger? Si la filosofía es una disciplina seria y rigurosa, no deberían opinar distinto todos esos, ¿no? Alguno quizás escribe mejor, otro escribe menos bien, pero todos me dirían lo mismo, ¿no? Ahora, si la filosofía es un batiburrillo donde cada uno dice lo que le sale de los calcetines, explícame por qué crees que quien dice lo correcto es Michael Sandel, que creo que es un filósofo de izquierda, y no Rawls o Gentile. Rawls es un filósofo del libertarianismo de derecha y Gentile es un famoso filósofo fascista. Estoy esperando que me explique. No me ha explicado. Es lo malo que les pide uno y no. Jorge Esteban Tutalcha 4016 me dice, qué pena, querido Mauricio, negar la lucha de clases es negar la realidad. Bueno. Primero tienes que entender lo que dije, tienes que oír lo que dije, porque yo no dije que no exista la lucha de clases, dije que la lucha de clases no es el motor fundamental de la historia. Y que la lucha de clases, como la presenta Marx, no es una realidad muy precisa. Pero mira, creer en la lucha de clases es tener una visión religiosa. Primero que nada, la definición de clases se ha difuminado enormemente de tiempos de Marx a hoy. A ver, la clase trabajadora y la clase empresarial las dividía un abismo. Era verlos en la calle, sabías quién era obrero y quién era dueño. Las cosas han cambiado muchísimo. O sea, las categorías de análisis de hace 170 años, pues igual no es lo correcto. Segundo, construir un proyecto social sobre el odio de clase se le debe dejar a racistas como Trump y Musk, no promoverlo entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona tenga un capital no lo convierte forzosamente en su enemigo. No, dirás tú, esto ya dijo Marx, que esto es la lucha de clases, están confrontados. Desde antes de que inventaran el capitalismo llegó a decir, siempre creyó que el capitalismo se inventó con la Revolución Francesa. Olvídate de los banqueros italianos y de todo eso, no existió. Uno de los principales promotores del socialismo al que luego se subió Marx fue Owen, que era dueño de una empresa textil, lo que hizo la riqueza de la Revolución Industrial en el Reino Unido. Y Owen, que nunca me atrevo a decir su nombre, porque siempre me equivoco, no me acuerdo si era George Owen o otra cosa Owen, pero Owen fue el que decidió que había que luchar en favor de los trabajadores para que tuvieran una jornada de 8 horas, no más. Era salvaje que trabajaran 12 y 14 horas. Y él luchó por ellos y luchó por una sociedad mejor, siendo de la clase explotadora. Así que construir un proyecto sobre el odio no es lo correcto. Tercero, afirmar que la lucha de clases es la realidad sin demostrarlo, deja claro que para ti es un dogma religioso. Lo siento. Y me dice... no, pero luego nos dijo, espera, tengo que regresar. Dije yo, porque me metió otra base, no sé qué fue. Dice,
Admito la completa abstracción que implica la realidad sin contexto. Sin embargo, la historia no nos ha dado ejemplos de lucha de clases. Sí, ejemplos, algunos sí. Empezando por la Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa fue la lucha de los desposeídos súbditos contra la monarquía, que no eran clases. Marx no los consideraría clases. Dice, sabemos también que entre más desigualdad, más es la barbarie. ¿No es entonces acaso la conciencia de clase el más acertado diagnóstico para combatir la injusticia social? De lo contrario, quisiera que me ilustre qué otra alternativa real tenemos los trabajadores a portas de la indigencia. Primero, la conciencia de clase es una forma de identitarismo que te hace que estés del lado de un grupo social determinado, aunque algunos de ellos tengan graves problemas morales, y que estés en contra de otro grupo determinado, aunque moralmente esté más cerca de ti. Es decir, tú estarías con Irán por ser anti-yanqui, sin reclamarle sus barbaridades. Por poner un ejemplo, la conciencia de clase, yo estoy con los trabajadores, y si hay un trabajador ladrón, y si hay un trabajador asesino, si hay un trabajador que le pega a su mujer, si yo tengo conciencia de clase, estoy con ellos. No, yo no tengo conciencia de clase, tengo principios. Mis principios me hacen estar con los trabajadores, pero no con los que son mala gente. Y esos mismos principios me hacen estar en contra de la explotación, pero no me hacen asumir que todos los capitalistas son explotadores. ¿Sí? Que todos son malos. Esa visión maniquea que promovió Marx no es un acertado diagnóstico para combatir la injusticia social. De lo contrario, quisiera que me ilustre qué otra alternativa real tenemos los trabajadores a portas de la indigencia. La democracia. La democracia real, la democracia donde tienes voz, la democracia donde se pueden hacer leyes que protejan a los trabajadores. Y cuidado, si por tener conciencia de clase dices que estás a portas de la indigencia, teniendo internet, ordenador o teléfono, no estás a portas de la indigencia, hijo mío. Pero las leyes, la democracia, la movilización social pacífica han hecho mucho más por los trabajadores que las revoluciones donde llenas las calles de sangre para que luego vuelvan los mismos emperadores o se erijan en emperadores los que venían a salvarte antes. Fíjate nada más en Vladimir Lenin y en Mao Zedong, por no decir infidel. Pero luego me dice L. Laguero, hablando sobre el precipicio del agnosticismo que decía yo, el ratoncito Pérez y Santa Claus obviamente son demostrables que no existen. Basta mirar a los padres en Navidad y cuando se cae el diente. En cambio, demostrar la inexistencia de un ser metafísico de deidad es imposible para los humanos. Y le digo, no, es muy fácil demostrar que un Dios no existe. Por ejemplo, un Dios todo bueno que permite que pasen los horrores de las dictaduras y el genocidio no existe. Recuerda que las limitaciones de los dioses las ponen los que proponen a los dioses, no yo. Yo no creo en ningún Dios. Si tú me dices que tu Dios existe, tú me defines a tu Dios y ya luego te lo analizo yo. Y entonces me hace una de estos birlibirloques muy propios de los creyentes. Dice, no necesariamente tiene que ser el Dios cristiano, puede ser como el panteísmo. Bueno, si me defíneme tus dioses panteístas y entonces mi respuesta es otra. Es casuística. Tienes 13,000 dioses, tengo 13,000 formas de demostrarte que tu Dios no existe. Julio Gutiérrez, 7533, estamos terminando. Sí, oye, Mauricio, no sabía que te gustaba el deporte, qué bien. Y como hablaste más de básquetbol, ¿qué opinas de que LeBron diga que es el GOAT? GOAT se escribe igual que cabra en inglés, pero significa Greatest of All Time, el más grande de todos los tiempos, y las siglas de GOAT dan GOAT. La mayoría dice que es Michael Jordan, me dice Julio. Y le digo yo, mira, sigo el básquetbol desde Will Chamberlain, imagínate. De niño fui a ver a los Globetrotters, no a los originales. Uno de mis profesores había sido Globetrotter, mi profesor de inglés, mi profesor Wimburn, don David Wimburn.
un negro maravilloso, 1,90 de alto, que había sido globetrotter y daba clases de inglés. Ahora que tengo un hijo jugador, más aún. Hace 5 años soy socio de Círculo Gijón Baloncesto. Cada 15 días estoy en el pabellón con ellos, desgañitándome. Y hoy me gusta más la WNBA, la NBA de las chicas, que la NBA de los chicos, que está necesitada de empujones. Dicho eso, LeBron tiene muchos números debido solo a lo prolongado de su carrera. Jugó con Michael Jordan. Cuidado. Yo no creo que haya un GOAT, el más grande de todos los tiempos, porque distintos jugadores en distintos momentos demostraron capacidades únicas, incluso con reglas distintas. Larry Bird y Magic Johnson juegan en la universidad sin línea de 3 puntos. Ahora, para mí el más grande de todos los tiempos es Larry Bird, por su versatilidad y su creatividad, seguido muy de cerca de Michael Jordan, Magic Johnson y Kobe Bryant. Pero eso deja fuera enormes jugadores, a Kareem Abdul-Jabbar, a Bill Russell, a Nowitzki, a Julius Erving, a Bernard King, y a los que hoy todavía están escribiendo su leyenda: Steph Curry, Jokic, Doncic, Haliburton, Kyrie Irving, que tiene el mejor manejo de balón que yo he visto en mi vida. Pero LeBron estaría entre los 10 mejores, eso probablemente sí. Y el último dice Rafita Ramírez, hoy mismo fue. Saludos, se habla del tema OVNI, pero ¿cuál sería para usted un expositor del tema serio? Digo, si el tema pudiera tratar serio, porque no creo que nuestra civilización, ahí el dictado falla, se la unida. Es una pregunta que se hicieron científicos como Carl Sagan y Michio Kaku. Y digo, el problema es que esa pregunta se hizo seriamente en el pasado, cuando parecía que había evidencias de la presencia de naves extraterrestres, de objetos voladores no identificados que eran tripulados por inteligencias. Eran los que fue Jacques Vallée, me parece, el que propuso que se les llamara vehículos inteligentes dirigidos, BEDS o BEDIS, vehículos extraterrestres inteligentemente dirigidos. La idea es que no eran solo cosas que volaban, sino que parecía que se movían por inteligencia. Pero a medida que todo resultó un engaño o un error y se estudiaron más y más casos, el interés disminuyó, porque no había nada de dónde agarrarse, como pasó con la investigación en fantasmas, telepatía y espiritismo. Entraste a estudiarlo con toda la seriedad. Y si hay algo allí, vale la pena saberlo. ¿Cómo que no? Lo estudias, mira, no es que este es el caso de este fantasma, ya, pues es una doble exposición en la foto. Bueno, pero es este caso de la fantasma, sí, pues este fue un engaño de unas chicas. No, pero esto, no, pues es que esto lo hizo un señor que es un estafador. Y esto está mal contado, no se hizo así. Y este poltergeist que volaban las cosas, sí, pero mira, cuando pones una cámara, el chico es el que me avienta las cosas. Después de un tiempo, después de todos los casos que te presentan y que sale lo mismo, resulta que descubres que no hay nada que estudiar. Ahora, por cierto, hace mucho tiempo que Michio Kaku dejó de ser un científico serio. Comenten, los invito a que comenten. No quiero que nadie sienta que... Porque hay gente que siente que soy demasiado duro. Sí, lo siento, así soy. Pero no siempre. Oye, hay comentarios que valen la pena y que me permiten abundar sobre alguna serie de cuestiones que quedan mal entendidas. Así que los invito a seguir comentando y a seguir siendo parte de este maravilloso No Hay Más. Y con esto terminamos. ¿Qué me dicen? Lo que llamamos es un efecto del cerebro. ¿Puede hablar el tema de qué ha servido la Unión Europea y al vice? ¿Crees que el PSOE gane estas elecciones? ¿Cuáles estas elecciones? En este momento no hay ninguna elecciones generales inmediatas. Serán a mediados de 2027. Entonces, no creo que los gane. Creo que la narrativa ha sido fortalecida por todos los medios de comunicación, por todas las agresiones de las que son capaces hoy verbalmente son aterradoras contra el PSOE y contra cualquiera en sus alrededores. Esta comentarista, esta periodista española, Sara Santaolalla, se ha visto objeto de unas agresiones que no te podías imaginar hace 3 años. La gente se va de la boca con la impunidad que siente porque está protegida por este ambiente de ultraderecha. Y yo creo que a menos que
que encontremos una llave para contrarrestar la narrativa. No, espero que lo logremos. Llevo tiempo diciéndolo. En general los socialistas nos comunicamos mal, pero en este momento la gente no está informándose, está actuando según lo que oye. Y lo que oye es lo que dice la fachósfera, que tiene la voz cantante en los medios de comunicación y en los emborrachaderos de este país. Con sorpresa descubrí que el país que más contamina per cápita es Qatar, luego Mongolia, Bahrein, China por allá en el puesto 43, o sea, enfocamos mal el problema. ¿Contamina qué? Es que contaminar no es así en brocha gorda, no dice absolutamente nada. El país que más contamina, ¿en qué sentido? Al aire, plásticos, China tiene el campeonato, ahí no hay duda. Entonces, ¿a qué te refieres? No sé, pero definitivamente enfocamos mal el problema porque los países occidentales son los que más han hecho por combatir la contaminación, pero eso no lo estás encontrando en otros países. ¿Cómo Calderón debió saber que su secretario de Seguridad era corrupto? Y yo no creo que debiera saberlo tampoco. Eso es un cuento de la 4T. Estaba pensando que López Mateos y Díaz Ordaz aplicaron la de los faraones para la Olimpiada del 68. La de los faraones lo dice sigo leyendo. Se trajeron obreros de todo el país, los instalaron al lado de las construcciones. Cuando terminaron de hacerlas donde se habían instalado, los trabajadores ya habían formado colonias y vidas allí. Entonces las colonias aledañas de las pirámides de los Juegos Olímpicos de México, 68 son de obreros. Buena observación, sí es cierto. Y no solo con los obreros, se trajo a entrenadores, se vio en qué podía México más o menos sobresalir. Marcha era uno de los espacios que teníamos. Me acuerdo que se trajo un entrenador polaco que acabó viviendo aquí. Muchos años después yo lo entrevisté para Canal 40, imagínate. Cuando todavía estaba dispuesto ahí alguien, no me acuerdo su nombre ahora, pero ya me acordaré, de darme un lugar en Canal 40. Hice algunas entrevistas, algunas cosas para Canal 40. Pero luego, pues ya saben, yo soy demasiado incómodo para todos. Te agradezco y aprecio mucho tu opinión sobre el Señor de los Anillos. Adquirí recientemente la versión integral de Minotauro, ilustrada por Tolkien. Es una joyita, qué bueno. He llegado a los 240,000 suscriptores. Efectivamente acabo de llegar. Vamos a tratar de llegar a los 250,000 este mismo año. Me recuerda la escena de la vida de Brian, de qué ha hecho Europa por nosotros. Es que esa escena es fundamental para entender lo cerrado que es la visión de algunos respecto de Europa y respecto a Estados Unidos. Yo siempre insistiré en que el único que ha tenido razón al respecto es Leonard Cohen, cuando en su canción Democracy, en uno de los versos dice que la democracia viene a Estados Unidos primero, la cuna de lo mejor y lo peor. Y sí, Pensamiento Ilustrado encendió a un grupo de personas en Estados Unidos que hacen la Carta de Derechos, que hacen la Constitución, que plantean una visión democrática que luego inspira la Revolución Francesa, por cierto. Se independizan con apoyo ya de franceses, pero Estados Unidos es la cuna también de lo peor. Y no se vale decir que es lo mejor, como hacen todos los adoradores de Estados Unidos, ni se vale decir que es lo peor, como lo dicen los pro-yanquis de cuarto. Entonces, ¿qué ha hecho Roma por nosotros? ¿Qué ha hecho aquel que odiamos por nosotros? Siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Has leído El hambre de Martín Caparrós? No. ¿Por qué hay tanto odio hacia los israelíes y tanto desprecio a la población ucraniana? Yo condeno lo que hace el gobierno de Israel y a Putin igual que yo. El odio a Israel en gran medida es el antisemitismo de toda la vida. Yo rechazo mucho de lo que hace el gobierno de Israel porque es un gobierno de derecha, no porque sea de Israel o porque sea de judíos, sino porque es un gobierno de derecha y es un gobierno que no respeta la vida ajena. Pero para muchos es un pretexto para ser antisemita sin que se note. Y esto hay que admitirlo. El caso de Corbyn, por ejemplo, es notable.
Entonces el odio a Israel es el viejo odio hacia los judíos, ¿no? Y, y ese es hijo del cristianismo directamente. Israel es un país que tiene una gran población católica y Israel es un país que el 30% son árabes y la mayoría de ellos son musulmanes y tienen diputados en el Neset y demás, pero está controlado por un grupo de derecha y ultrarreligioso, que a mí me da igual si el ultrarreligioso es judío, musulmán o cristiano. Un grupo ultrarreligioso que controla un gobierno es mala idea. Entonces, el odio yo creo que en parte es eso, es fundamentalmente eso. Y luego un mal relato de la historia que también nace del antisemitismo, ¿no? De cómo nace, cómo se hace la partición para dar nacimiento a Israel en 1947-48 y ahí muchas narrativas. Que fue un error. Sí, yo estoy de acuerdo que fue un error, pero es irreversible. Del mismo modo que fue absolutamente inaceptable que Estados Unidos se quedara con la mitad del territorio mexicano, pero es absolutamente irreversible. ¿Sí? Y si no asumimos que es absolutamente irreversible, cometemos un error histórico de proporciones. ¿Ya escuchaste la banda de Llagas? Su vocalista es la actriz del Conjuro, Vera Farmiga. No lo sé, pero los separo para acá. También al ucraniano que me recomienda Grael. ¿Has hecho una fonda del Triángulo de las Bermudas? Sí, de ese creo que sí tengo uno. Si no, bueno, búscalo en el canal y sí tengo algo del Triángulo de las Bermudas. Los juegos más bonitos que he jugado son Gris. Los 2 juegos de Ori, también me los apunto. No voy a llevar todo esto a casa. ¿Qué tan cierto es que en España no se puede tener más de un trabajo o hacer cosas para ganar un poco más de dinero? Falso, absolutamente falso, completamente falso, radicalmente falso, estrepitosamente falso. O sea, hay figuras especiales para las personas que tienen más de un pagador, más de un empleador. Y puedes tener todos los empleos que quieras y aguantes. Pues tener empleos de 2 horas, 8 al día. Es más, te lo pongo así. La gente que te ayuda, yo por ejemplo tengo gente que me ayuda en casa y yo le tengo que dar seguro social. Ahora, si esa persona va 4 horas a la semana, yo pago la seguridad social de 4 horas. Y luego las personas de la casa en la que va a limpiar después pues, pagan la seguridad social de las otras 2 horas. Y esa persona presenta su declaración de impuestos de varios pagadores, lógicamente, ¿no? No sé de dónde salió eso, pero es absolutamente de locos. ¿Tiene algún momento especial para disfrutar la música de su gusto? Cuando ando caminando o en transporte público, fíjate. De sentarme a oír música en casa hace mucho que no lo hago. Porque generalmente cuando oigo música en casa estoy haciendo otra cosa. Pero a veces me quedo disfrutando lo que estoy escuchando en ese momento, ¿no? Pero cuando salgo a caminar o cuando salgo en el transporte público es cuando más oigo música. ¿Qué tan importante es, en su opinión, la vida privada de un político para su acción como funcionario? Puede serlo o no serlo. Si en su vida privada tortura gatitos, yo sí quiero saberlo. Pero si en su vida privada le gusta bailar cancán, no es asunto que me afecte. Depende de cuánto de las acciones de su vida privada se revierta o se refleje en su vida como político. ¿Qué le parece que la presidenta de Madrid le lame las botas a Trump? Yo siento vergüenza ajena. Yo no siento vergüenza porque no es ni mía, pero sí le va a dar una medalla a Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso, por supuesto. Ella sueña con ser la secretaria general del PP y la presidenta de España. Esa es la idea. Eso me pareció muy mal y bueno que lo menciones, Alex. El Comité Olímpico descalificó a un competidor ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno por llevar un casco con las fotografías de atletas ucranianos caídos durante la invasión. No creo que se mantenga la descalificación porque hay una reacción brutal en contra de ella. Oye, no hay motivo para ello. Es ansiedad la del labio. No vayas tan rápido tú a diagnosticarme. No es ansiedad, siento que me tira el labio porque está reseco y arranco no tengo ansiedad.
Bueno, aquí terminamos, yo creo. Si quedan varias cosas que ya no voy a poder manejar, pues son las 10:23, es tardísimo. Yo me tengo que ir, tengo que sacar al perro. Tengo hijo, tengo cosas que hacer. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles, no sé qué voy a hacer. Nos vemos el jueves aquí, como siempre, en nuestras 3 horas de locura. Por favor, si pueden apoyarnos en Patreon, háganlo. Si pueden apoyarnos en PayPal, háganlo. Si no, recomiéndenos, por favor, díganle a la gente que está esto aquí, que tiene ideas, que tiene propuestas y que quizás les resulte interesante lo que aquí se dice. Muchas gracias y, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.